¿Qué tal estáis y bienvenidos a un nuevo episodio de Spirit Almanac? Hoy me acompaña Tamara Suárez. ¿Qué tal, Tamara? ¿Cómo estás? Muy bien, encantada de coincidir contigo aquí después de tanto tiempo en los micrófonos. Porque en el día a día coincidimos bastante más. Hoy vamos a hablar de un tema, tiene dos partes el podcast de hoy. El primero es en el ámbito, digamos, de la profesión de profesor de yoga. Ya sé que muchas personas que esta definición, ¿vale?, les rechinas como realmente te puedes dedicar a nivel profesional a ser profesor de yoga. Es una profesión. A ver, una cosa es que practiques yoga y otra cosa es que lo enseñes. Si lo enseñas, te estás dedicando a ello. Otra cosa es que lo quieras hacer gratis, ¿no? Y luego, ¿cómo llegas a ese punto? ¿Cómo llegas a poder dedicarte a dar clases de yoga a través de las formaciones? Vamos a hablar en la segunda parte de este podcast del ámbito de las formaciones y vamos a entrar de lleno un poco en todo el contexto del negocio de las formaciones, las nomenclaturas que hay, los tipos de formaciones y sobre todo la dificultad que es encontrar una buena formación. Pues muchas veces cuando das el primer paso, mismamente yo cuando hice mi primera formación, ahora miro atrás y digo, hombre, pues no fue la mejor formación de las que he hecho, desde luego no fue una maravilla, pero oye, por algún sitio quiere empezar. Sin embargo, nosotros queremos echaros una mano para quienes os queráis decidir a hacer una formación que tengáis ciertas cosas claras. Como veis, este episodio lo hemos llamado Mamá, quiero ser profesor de yoga, algo que probablemente le dé un disgusto a tus padres. Pero lo primero me gustaría poner sobre la mesa algo. Vamos a ver qué opina Tamara. Esto de ser profesor de yoga, Tamara, ¿es difícil, fácil? Es difícil, es fácil, depende de por dónde lo mires. Por un lado, a nivel físico, muchas veces nos comentan, ¿no? Pues es difícil porque tienes que dar muchas clases, porque estás todo el rato en movimiento. Hombre, si eres un profesor solo de asana, ¿no? Entonces, a nivel físico puede ser difícil, sobre todo puede ser agotador, ¿no? Y estar lleno de lesiones. Luego ya con el tiempo aprendes a dar clases sin moverte de tu sitio, ¿no? Si van a ser clases de asana. Y luego hay un montón de aplicaciones más del yoga que no tiene tanto que ver con el movimiento físico. Entonces, a nivel físico, difícil, sí, si te vas a dedicar a asana, sí. A nivel mental, a nivel financiero, también, o sea, es difícil, es sobre todo un cambio. Si vienes de trabajar, como yo, por ejemplo, trabajaba en publicidad antes de dedicarme al yoga, o muchas personas hemos visto ese recorrido, ¿no? Vienen de unas carreras muy establecidas yo qué sé, pues en publicidad o en abogacía o lo que sea, y dan el salto al yoga y claro, ahí financieramente pues no vas a empezar cobrando lo que cobras a lo mejor en un trabajo así al uso, para nada. Entonces financieramente también tienes que entender que al principio los primeros pasos como profe de yoga, hasta que empiezas a especializarte y a tener ya cierta experiencia, pues financieramente o económicamente no es de tirar cohetes, ¿no? Y luego también hay otras dificultades añadidas, ¿no? Con el tema de los tempos, vas a contracorriente de los demás, estás de vacaciones, o bueno, tienes que trabajar cuando todos los demás están ociosos, véanse los fines de semana, véanse las tardes, la tarde-noche, no puedes cenar con tu familia por las tardes, ¿no? De lunes a viernes, y los fines de semana, depende también a lo que te dediques, pero muchas veces tienes que dar clases o por la mañana o dedicarle el día entero, como hacemos nosotros, a dar formaciones, ¿no? Entonces ahí también aprender que a nivel emocional o de relaciones, pues sí, que también es un poco distinto. Pero bueno, luego también tiene muchas cosas buenas, ¿no? Hay un elemento en esto del aspecto financiero que sí que me gustaría comentar porque ha sido asunto de debate a lo largo de mucho tiempo, en muchas conversaciones que he tenido con otros profes de yoga. A ver, los profes de yoga cobran muy bien. ¿Y por qué cobran muy bien? Porque dime una profesión que después de formarte 200 horitas estés cobrando 20 euros la hora, aproximadamente. ¿Se te Mm, ocurre alguna? mm, No. ¿Qué ocurre? Que hay una realidad que aquí tenemos que tener en cuenta. El dedicarse a dar clases de yoga es algo que es extremadamente difícil que te pueda sostener al medio largo plazo. Para dedicarte a dar clases de yoga y tener un sueldo, llegar, por ejemplo, en España al sueldo mínimo, vas a tener que dar muchísimas clases de yoga. Y cuando digo muchísimas, son muchas. mm. Estamos hablando de alrededor de 20 clases a la semana. ¿Ok? Ten en cuenta que también es una profesión cuyos horarios están determinados, como decía Tamara, por ciertas franjas horarias en las cuales
hay horas en las que no vas a trabajar porque no vas a tener apenas alumnos. ¿Qué quiere decir? La franja horaria de la mañana. Hay ciertos estilos de yoga que funcionan mejor que otros. ¿Cuáles? Pues los estilos de yoga extremadamente dinámicos, como pueden ser Ashtanga, Bikram, por las mañanas suelen funcionar mejor que los estilos de yoga más suaves, porque también está ese público de empezar la mañana con energía, esa disciplina, tal. Luego tenemos un parón muy grande, es decir, las horas, digamos, de la mañana en donde la mayor parte de la gente está trabajando. Por supuesto, puedes tener un centro de yoga en una zona que a lo mejor sí que tienes un cierto público que tiene esas horas libres o que trabaja de jornada de tarde, ¿no? Pero primera hora de la mañana es un horario que suele haber clientela. Mediodía es un horario menor, pero suele haber algo de clientes. Y luego las tardes es a partir aproximadamente de las 6. Los horarios estrella de cualquier centro de yoga son las 7 de la tarde, las 8 de la tarde. ¿Qué quiere decir? Que tú solo puedes realmente financieramente o sea, existir desde el punto de vista de ganar dinero en ciertos horarios. No vas a trabajar 8 horas. Pero las horas que trabajas están bien pagadas. Y ese creo que es uno de los problemas al principio, que la gente dice, es que se gana muy poco siendo profe de yoga. Y digo, hombre, coste hora se gana bastante bien. Lo que pasa es que, claro, fíjate, multiplicad 20 euros por 8 horas al día. Claro, si tuviésemos jornadas de 8 horas siendo profes de yoga, entonces el sueldo mensual sería interesante. Pero claro, a lo mejor al día que estás haciendo 40 euros. Entonces, y eso sí haces si trabajas y das clases todos los días, ¿no? Entonces, bueno, creo que aquí uno de los puntos también fundamentales es que a la hora de dedicarte a ser profesor de yoga, hoy en día veo que es un salto que hace mucha gente sin pensarlo y que tiene más que ver con esta idea de como de me voy a reinventar, ¿no? O sea, no me ha ido bien en el mundo laboral o la carrera que estudié a lo mejor no tiene tantas salidas como yo esperaba, ¿no? Tamara, tú decías periodismo mismamente, es una carrera que dices, no, tú estudias, hay carreras que estudias y luego dices, bueno, suerte dedicándote a esto, Sí, porque sí, sí. Luego terminas haciendo cualquier cosa menos escribir, que es a lo mejor lo que te gustaba, ¿no? Si te metiste en periodismo. claro, pero si tú te vas a dedicar a dar clases de yoga, no hay muchas otras salidas. Es decir, no, bueno, pues entonces, si no me va bien con el yoga, pues hago pilates. Digo, ya, pero es que tú te has formado en yoga. Entonces, una de las cosas aquí fundamentales es que el yoga no es una vía de escape laboral, ¿vale? No es una vía de escape como profesión fácil para vivir dejando atrás ese mundo laboral de oficina, de responsabilidad y tal. Y esto, por desgracia, creo que de forma muchas veces inconsciente veo muchas personas que quieren dar ese salto, ¿no? Decir, estoy harta de cómo me va tal, pues me voy a reinventar. Y muchas veces, claro, a mí me ha pasado me ven, a lo mejor nos ven a mí, a Tamara, y dicen, ah, pues es fácil. Digo, no, no es fácil. Y sobre todo, de nuevo, o sea, vas a empezar comiéndote clases y clases y clases y vas a acabar muy quemado. Y yendo de aquí para allá, porque esa es otra. Esa es O otra. sea, va a ser difícil que des más de 2 clases seguidas en el mismo centro. Vas a estar dando una clase aquí, otra clase en no sé dónde, otra clase en otro. Estamos hablando de las grandes capitales. Si ya decimos profesores de yoga en una ciudad o en un pueblo que apenas hay estudios, hay poquitos estudios, pues el tema económico complicado. Pero ya hablando en plan grandes ciudades, ¿cuántos kilómetros habremos hecho de aquí para allá, de estudio a estudio en los comienzos, ¿no? Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta. Bueno, y hasta cierto punto es que depende, te hace falta un coche. Que luego Pues decimos, no, en Madrid el claro. transporte público. Bueno, yo, claro, yo en su día es que daba clases en Majadahonda, en Pozuelo, en Aravaca y en el centro de Madrid. Es absolutamente inviable hacer eso en transporte público. Mm. Porque ya recuerdo, ¿te acuerdas? Las clases de Majadahonda, yo salía a las 8:30 en Majadahonda, pero escopetado, corriendo, lanzándome, casi tirándome al coche, rompiendo la luna delantera para entrar en el coche, y me iba pero ofuscado a Aravaca porque a las 9 tenía otra clase. Entonces, claro, cada uno, ¿vale? Tiene su realidad, pero yo siempre les explico a mis alumnos en las formaciones, digo, yo os voy a hablar de mi experiencia, pero creo que mi experiencia también es interesante porque yo siempre una cosa que he dicho, yo nunca he dicho no a dar una clase de yoga. Bueno, Y- no, eso sería a los principios. no, claro, al principio, luego ya después de 15 años dando clases, yo ya paso, ¿sabes? O sea, a mí ahora me llaman, Me ha pasado alumnas, Borja. yo ya paso alumnas, pero no, y también en centros de yoga, pero de nuevo, es que me tiré 15 años haciéndolo. Entonces, No, pero sí recuerdo que de empezar yo a dar clases de yoga, que tú ya llevabas un tiempo y me decías,
tú cógelo todo. Ahora al principio hay que cogerlo todo, todas las clases, porque luego es verdad que de esas clases que coges, que a lo mejor dices, pues está lejos, o esto no va a durar, o bueno, lo que sea, o no te convence por lo que sea. Luego de repente ahí conoces a una alumna que a los 6 meses quiere clases privadas, o que fulanita tiene una amiga que ha abierto un centro, entonces es verdad que para empezar hay que cogerlo todo dentro de unos límites, ¿no? Pero hay que coger todo lo que se te ofrezca, que tampoco a lo mejor es tanto, y aprovechar, porque a lo mejor en el momento no es tan interesante, pero a futuro sí, sobre todo para hacer también tu red de contactos, ¿no? Y de centros y Súper ser importante conocida. eso. Que también tiene esa parte de que en el yoga nos conocemos todos, ¿no? Todo el mundillo del yoga nos conocemos. Mm. Es muy pequeño, es muy pequeñito. Sí, a día de hoy en el mundillo del yoga hay como, digamos, dos líneas, porque está, digamos, los dueños, las personas que tienen un centro de yoga o los profesores de yoga que llevan tiempo, y luego ya hablaremos de esto también, luego está la figura del yoga influencer, ¿no? Ahí hay como, es distinto, pero el Sí, pero contacto, lo del influencer es como una figura que ha empezado a surgir ahora, ¿no? sí. Entonces, sí, eso es como, de eso hablaremos como en algo Mm, aparte, porque influencer y ser practicante de yoga, pues no es lo mismo y muchas veces mm. también es como casi imposible llevar una vida de influencer y tener una práctica de yoga, porque yo creo que a nivel también como mental hay mucho choque ahí Mm. en eso. Y como decimos, el tema de las relaciones es muy importante porque, como decía Tamara, alumnos que van conociéndote, aunque les des una sola clase, os sorprenderíais, pero muchas veces, pues oye, esta idea del síndrome del impostor, o no confío en mí mismo, o me da vergüenza, o mis clases no son tan buenas. Bueno, igual tus clases no son tan buenas desde tu punto de vista, pero desde el punto de vista del alumno en ese centro de yoga cuyo profesor es lamentable, tus clases son, pero vamos, como si fuese Shiva Rea. Em, entonces, como dice Tamara, el que los alumnos te vayan conociendo, aunque sea solo por una clase que les diste, se queda grabado, porque estaréis de acuerdo conmigo que todas las que nos estáis escuchando, Tamara y yo, nos acordamos prácticamente de todos los profesores de yoga que hemos tenido desde el punto de vista de, bueno, este que fue una clase, esta que fue una clase, más y menos en cuanto a clases que hayas dado con ellos, pero al final te acuerdas, dices, este profe era súper majo, este tal. Y lo mismo con los centros de yoga, el ir dejando que te conozcan los centros de yoga y estar abierto a poder, pues eso, dar clases. Siempre, pues al final volvemos a lo mismo, lo que yo le digo a los alumnos de coged todas las clases que podáis. A lo que me refiero es que por desgracia siempre muchas veces es pues que te van a coincidir de horario y dices, pues tienes que o a las 7 en este centro o a las 7 en el otro. Y, Y una cosa que estaba justo ahora pensando, coger todas las clases no solamente por el tema también de contactos y demás y de oportunidades futuras, sino también por el lujo que es dar clase, que es dar clases ya es en sí una formación. O sea, es que es importantísimo dar clases para poder ser profesores de yoga. Puedes hacerte 28.000 cursos, pero tienes que dar clases y empezar a aplicar, porque cuando damos clase y ponemos en práctica, ahí es cuando surgen dudas, cuando empezamos también esa otra parte de aprendizaje que está, por un lado, el memorizar, por otro lado está mi experiencia personal, pero por otro lado, otra rama de aprendizaje que conforma a un buen profesor de yoga está la parte experiencia, practicar, ver de ajustar a cuerpos en lo que dice, pero esto, pues, ¿por dónde le meto mano aquí? No tengo ni idea, no me acuerdo nada de lo que aprendí en la formación, ¿qué hago aquí? O sea, salir a ese ruedo de hablar en voz alta, presentarte en público, ajustar, resolver dudas, estás en medio de una técnica y dices, bueno, y ahora se respiraba por la derecha o por la izquierda, ¿esto cómo era, no? ¿Cómo era el pie? Que me lo preguntan. Eso es otra parte de aprendizaje que es muy importante. Entonces, también, por supuesto, hay que coger todas las clases posibles para empezar a refinar esa faceta como profesor. Luego, dicho esto, un punto importante es distingamos entre quienes queréis, quienes tenéis vuestro trabajo y os gusta el yoga y dais el paso a formaros, y vais a dar clases, pero en el ámbito de voy a dar un par de clasecitas a la semana porque es algo que me gusta, tal, genial. Pero ahora enfoquémonos en quienes realmente decís, no, yo quiero Dedicarme a esto. dedicarme a esto y desarrollar una infraestructura, ¿no? Como os decía antes en el primer punto, el yoga no es una vía de escape como profesión fácil. Si realmente te quieres dedicar al yoga, te vas a convertir en emprendedora o en empresaria.
Sobre todo empresaria si abres un centro de yoga. Hombre, si quieres dedicarte a esto y que te sostenga, desde luego vas a tener que Ser ah, emprendedora. Ya y está. mucha contabilidad, muchas facturas, muchas cuentas, muchos trámites administrativos, muchos emails, mucho lo que muchas veces pensamos que eso no tiene nada que ver con el yoga. Mm. Pensamos que yoga es todo sonrisas, el pelo al aire y posturas por aquí y por allá en la playa y me voy a Bali. No, no, no. Si quieres desarrollar esa carrera como profesora y no tiene nada de malo, a mí me parece que es también ser serio, ¿no? Claro, vas a tener todo eso en paralelo. Eh, Vas a tener que dedicarte en cuerpo y alma a tu formación, a seguir creciendo. Como profesor, has de ser el mejor alumno, eso es así, y si no, como quieras. O sea, te quiero decir, al final, si te quieres dedicar a esto, ten en cuenta que siempre va a haber gente a tu alrededor, gente en tu ciudad que también quiere hacerlo. Y aquí gana el que mejor lo hace. Esto, de nuevo, como os decía, como en el mundillo del yoga no gusta, porque se ha creado esta burbuja que yo creo que ya no es tan relevante, pero hay mucha gente que sigue con esta idea de que el yoga no es una profesión, que el yoga no tal, pero bueno, que ellos mismos están intentando ganarse la vida a duras penas. Y sí, tienes que cambiar el chip, tienes que convertirte en emprendedora, tienes que darte cuenta de, ah, parte del dinero que gane tiene que irse a formación, a seguir creciendo. Cuando digo formación, luego veremos, es que formación de 200 horas es un primer paso, pero es que luego un profesor de yoga a día de hoy se debe formar incluso especializarse en ámbitos que no son 100% del yoga, ¿vale? Pero que giran en torno a poder dar mejores clases de yoga, ¿ok? Pero ve, como decía Tamara, tengo que empezar a tener una estructura como si yo fuese una empresa, probablemente te tengas que dar de alta en autónomos. Si abres un centro de yoga, eso ya es otra historia que si recordáis aquel episodio Sí, hace unos meses en el que estuvimos con Mika, con Beatriz y con Stephanie hablando precisamente del negocio del yoga como sí, se eh, llama así además. Beatriz y Mika tienen un centro de yoga y ahí, si no habéis escuchado ese episodio, podéis ir atrás porque también tiene una relación con esto que estamos diciendo, ¿no? Pero como decía Tamara, contestar mails, la figura, digamos, de la relación cliente con el cliente, no con el alumno, no te equivoques. El alumno es lo que tienes en clase en la esterilla. El cliente, ¿vale? Es ese alumno que cuando sale te dice, oye, si te puedo pagar tal, oye, la cuota tal. Cuidado. Y luego hay una cosa tremebunda, que bueno, que es lo que hay, ¿no? Pero creo que también eso a futuro va a cambiar, el tema de las redes sociales, ¿ok? Porque por desgracia el yoga se nutre bastante de las redes sociales, digo por desgracia porque creo que se da una imagen del yoga que, que, que es complicada luego a la hora de sostener en el tiempo, ¿no? Hombre, está haciendo más daño al yoga que Está haciendo, bien, pero bueno, bueno. está haciendo más daño a la gente, no solo al yoga, a la gente. eh, Las redes sociales, dentro de poco tendréis un podcast que voy a hacer precisamente sobre el libro de la generación ansiosa de Jonathan Haidt. Y tiene que haber un cambio porque creo que además la gente en general ya se está dando cuenta de la toxicidad que tienen las redes sociales mm, y del efecto negativo que tienen en nuestras vidas. mm. Em, Pasando precisamente ahora que hemos hablado del tema de estudios de yoga, aquí hay un punto que quiero decir para quienes queréis ser profesor de yoga. Es un punto que voy a dejar, no voy a explayarme mucho, pero es lo siguiente. Tú no le puedes exigir al centro de yoga, al estudio de yoga en el que estás trabajando, aquello que no te exiges a ti misma. ¿Ok? Quiero que tengáis en cuenta y quienes tenéis un centro de yoga, esto vais a decir, ole, por fin alguien lo dice. Los márgenes que tiene un centro de yoga son mínimos. O sea, los márgenes que tienen a final de mes de dinero para poder reinvertir, pagar profesores tal, son mínimos. Y esto es algo que me entristece mucho, pues de nuevo, como hay mucha gente que se recicla para ser profe de yoga, para llevar una vida fácil, lo que se da cuenta es, bueno, yo me he sacado mi formación y ahora no, el empresario. El empresario llaman a quien ha abierto un centro de yoga, ¿no? Que me pague. Bueno, si tú estás dando clases en un centro de yoga y tienes 4 personas, no te flipes, Maribel. Que, ¿sabes? O sea, de vez en cuando tendrás 4 personas en clase, pero tú no le puedes exigir al centro de yoga que te pague más o que te dé más horas o que te dé más visibilidad cuando tus clases no están a reventar de gente. Porque el centro de yoga subsiste de los alumnos que vienen y te paga acorde a los alumnos, ¿vale? Entonces, si tú no te estás formando, si tú no eres proactiva y estás
con tu imagen también trayendo más gente a tus clases, que parece muchas veces que dicen, bueno, el centro de yoga que me traiga a los alumnos, yo vengo a dar clase y ya está. Vale, pues no le pidas al centro más. Si tú a ti no te pides más, entonces el hecho de que estés proponiendo talleres de fin de semana para el centro de yoga, eh, cultivando también una red de clientes que les digas que vayan a ese centro de yoga, ¿vale? No le exijas al centro de yoga más y sobre todo si tú no te formas, no esperes que el centro de yoga invierta más en ti. Si tú no inviertes en ti, un centro de yoga no tiene que invertir en ti porque bastante tiene invirtiendo en pagar los alquileres y todo eso, ¿no? Entonces, esto es la lucha del centro de yoga versus el profesor de yoga. Creo que es un trabajo en equipo y si no, lo que yo siempre digo al profe de yoga que se queja de los centros de yoga, abre tu centro, tu propio centro de yoga. Ah, es que no puedo. ¿Y por qué no puedes? Porque no tengo dinero. Bueno, pues imagínate el del centro de yoga, la pasta que ha puesto, probablemente sus ahorros, ¿vale? Para abrir el centro y tenerte a ti dando clases y ganando 20 euros la hora, que está muy bien. Otra cosa y con esto termino con este punto. Creo que si vas a abrir un centro de yoga, mi recomendación a día de hoy es que tú seas profesor de yoga. O sea, creo que también otro de los problemas que tienen los centros de yoga es que hay personas a día de hoy que ven negocio en el yoga, invierten, abren un centro, pero ellos no son profes. Y luego, claro, se encuentran con, tengo que contratar un profe y el profe me cuesta dinero. Hombre, te costaría menos si tú, dueño del centro, pudieses dar a lo mejor, pues, varias clases. Por ejemplo, las clases que digas, yo voy a estar aquí por la mañana, doy las Ya clases no por la mañana. solamente eso, es que yo, por ejemplo, me llamaron para un estudio de yoga que el dueño no tenía ni idea de yoga, no había hecho ni yoga. Entonces me llamaron para dar clases de restaurativo y yo dije, ¿dónde están las mantas? Porque claro, en restaurativo sin material, difícil. Y me decía, pero mantas también necesitáis los profesores de yoga, pero Ya. mantas, pero ¿eso qué es? ¿Cómo mantas? Y es como, sí, mantas. Entonces también, para que sepas un poco, por lo menos no te digo yo ya que seas profesor de yoga, que también ayuda muchísimo, porque además tú ya tienes tu red de contactos para, de otros profesores para tu estudio, sabes lo que necesitas, lo que es imprescindible, sabes sobre el material, pero luego también te sirve oye, para saber un poco, ¿no? En qué jardín te estás metiendo, ¿no? Que no seas también tan dependiente Mm. de otras personas. Y, y bueno, sí, está claro que se abren negocios por un tema económico que se ve que ahora hay como ese boom del yoga, ¿no? Pero sí. Yo no sé quién hace los números en ese boom, porque, o sea, es como, ¿dónde ves que aquí vas a ganar dinero a expuertas? Pero bueno. Entonces, resumen de este primer punto. Ser profesor de yoga no es fácil, ¿ok? Es difícil a nivel físico, a nivel mental y a nivel financiero. Pero también te digo, hay muchas profesiones que comparten estas dificultades. Uno, no es una vía de escape laboral, en plan de me voy a reinventar para llevar una vida más fácil porque el mundo laboral tal y aquí... No, creo que ahí te estás equivocando con la idea del lifestyle de yoga frente a profesión. Dos, requiere que te conviertas en emprendedora, probablemente lo que se llama autónomo, que te van a dar palos por todas partes, o en empresaria, si abres un centro. Y punto número tres, en el caso de los centros para profes de yoga, no le puedes exigir al centro de yoga, ¿vale? Que te sostenga. Tú eres profesor, te contratan, das clase, pero no le exijas a un centro de yoga, a un estudio de yoga, lo que no te exiges a ti misma, ¿vale? Tú tienes que enfocarte en tu carrera, en tu profesión, y no puede ser que ahora todo dependa del centro. Que te vaya bien depende de que el centro le vaya bien y que tú no hagas nada para que ese centro vaya bien. Y yo añadiría aquí, ya te vas al punto siguiente, ¿no? Añade lo que quieras, por favor. Y luego otra cosa que se ve tocada para mal normalmente, de hecho las tutorías que hacemos, ¿no? Nosotros ofrecemos tutorías y muchas de ellas son de profesoras de yoga que desde que se dedican al yoga han perdido su práctica personal. Sí, 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 sí. Pierdes tu práctica personal, ya no haces yoga, ya lo único que te dedicas es a dar clases de yoga. Estás No hasta tienes, las narices de estar en la esterilla. no Oh, tienes claro. ni práctica, ni ganas, ni inspiración, ni ilusión. Entonces, ese amor que tienes por el yoga, que es lo que te hace formarte como profesora y querer compartir, ¿no? Todo este bien que te ha hecho a ti, como no tengamos una práctica personal muy delimitada, muy clara, muy estable,
Eso lo decía en una newsletter una vez, ¿no? Hay que aferrarse a la práctica de yoga al principio, ¿no? Los primeros años que practicamos como si fuéramos un monete que se agarra a su madre, porque luego en los momentos difíciles esa práctica de yoga, esa disciplina que has cultivado de todos los días practicar, de saber lo bien que te sienta, no tiene que ser asana, ¿vale? Salir del tema de asana, porque ya vas a estar dando clases de asana todo el día, pero que la práctica de yoga sea respirar, meditar, algo muy suave, pero esa práctica luego te defiende como un león en los momentos en los que tú te tambaleas, ¿no? Entonces, sí, esa es otra de las cosas que cuando te dedicas al yoga tienes que tener la mente muy fría, pasarás por altibajos, pero tienes que pegarte como un monete a tu práctica, como un monete a su madre, ¿no? Agarrarte ahí con brazos y piernas. em, Porque si no, al final terminas con ese descontento, ¿no? Ese descontento, esa desilusión y ese síndrome también del inspector, ¿eh? Del El inspector, inspector Gadget. ese síndrome del impostor en el que dices, estoy compartiendo algo por lo que no tengo ya ni ilusión, que ni es mi práctica personal y por lo que ni me ilusiona, ¿no? Y de eso hemos tenido muchas tutorías en plan, ¿qué hago? ¿No? Bueno, ese es un punto además que con las redes sociales es inevitable que se genere este choque. Hay muchas profesoras de yoga que conozco que llevan muchos años dando clase, pero que están quemadas. Es decir, ya no hay ilusión, ya no hay Es, pasión, tal. Y a la hora de también exponerse en las redes sociales, como, bueno, pero aún así tengo que seguir subiendo cosas y tal, se ve que eres una persona, que eres profe de yoga y que no transmites ya esa ilusión. Puedes estar transmitiendo muy buena información, tal, pero luego encontramos esa frustración, gente que dice, "Joder, es que al final yo llevo 10 años dando clase y viene esta chica que lleva 3 años, esta chica joven, y tiene más alumnos que yo". Digo, ya, en experiencia y en conocimientos, puede que tú ganes a la chica que lleva 3 años, pero en pasión y en forma de transmitir esa pasión, o sea, eres un cactus pocho. O sea, es decir, eres una persona que ya toda esa pasión que tenías se ha apagado. ¿Y qué pasa? Que seamos también conscientes, es decir, si mi vida es gris y veo que el profesor de yoga, mi profesor de yoga es gris, pues hombre, a lo mejor no es un match made in heaven. Pero si de repente veo a una chica, a un chico joven que ha empezado hace 3 años, que le pone pasión, que me pone música, que se le ve disfrutar, por muy red social que sea y lifestyle, pero la realidad es que cómo se está manifestando eh, las clases, entre comillas, o cómo me va a enseñar ese profesor frente a la persona con más experiencia y que está frustrada, pues claro, y ahí es donde nos tenemos que dar cuenta de dónde viene la frustración. Pues como siempre, la proyectamos hacia el otro, ¿no? Yo estoy frustrado, yo no tengo alumnos, estoy quemado con el yoga y la culpa es de la que acaba de llegar y es joven, guapa, ¿sabes? Hace todas las posturas y tal. No, hombre, la culpa es tuya que hace 4 o 5 años que realmente no te gusta el yoga, no lo practicas, no forma parte de tu vida. Sí, no, sí, no tienes la ilusión. Yo creo que al final, además, lo que compartimos es lo que practicamos. Sobre todo porque les vas a enseñar asana. Es que al final, si solo vas a enseñar asana, ¿quién lo va a enseñar mejor? ¿La persona joven que viene de Ashtanga o de Vinyasa elástica o la persona que lleva 6 años sin hacer yoga, está cansada, no le gusta ya el yoga, está Pero yo creo frustrada? que te vas reinventando a lo largo de los años. O sea, si es una carrera a largo plazo, pues todos al principio, ¿no? El punto de entrada para la práctica de yoga casi siempre es el cuerpo físico, ya sea por una molestia, ya sea porque quieres hacer posturas bonitas, ya sea por lo que, por algo físico. Mm, Pero luego, y si te dedicas a esto y van pasando los años, está la típica crisis de los 3 años, ¿no? Como profesor de yoga, tres, sí. 4 años en el que Mm. todo es como no sé hacia dónde tirar, ya no sé lo que quiero enseñar, ya lo de antes no me convence, ¿no? Y luego te tienes que ir reinventando en tu manera de practicar. No que te vayas reinventando, yo creo que lo que vas practicando, si sigues practicando, si sigues formándote, yo creo que eso va a ir transformando y manteniendo esa ilusión por compartir con los alumnos, Claro. por compartir yoga. Este verano hemos tenido también un parón porque, bueno, vacaciones en familia. Bueno, yo he podido dedicarme poco a mis cursos. Yo estoy constantemente formándome, igual que Borja, en cosas que tienen que ver con yoga o no. Ahora estoy con el Chadao y quiero hacer una cosa del I Ching, ¿vale? La ceremonia del té y el I Ching, ¿vale? Bueno, al Yo final estoy, todo. yo estoy con bachata y zumba. Sí. Es broma. Al final son como esa parte, a mí me encanta estudiar, entonces esa parte que me dedico a mí, y luego también estoy estudiando otras cosas de movimiento somático, de yoga, tal.
Pues estaba así como un poco como estancada y en cuanto me he podido poner, que fueron 10 minutos, que dije, bueno, voy a retomar este curso que lo tenía ahí ya medio olvidado y fue ponerme 10 minutos con el curso. No era nada de movimiento, era una parte de charla de teoría, y ya enseguida fue como Claro. idea, como inspiración. Es que De lo gran que parte, compartía de esa profesora, de lo de, mira, esto para las clases, mira, este enfoque, mira, esta idea. Entonces, para mí, mantenerte como fresca en el sentido de seguir estudiando, de seguir practicando, y no tiene que ser en vivo, bueno, yo lo hago todo absolutamente online, pero también ves a otras personas en la otra punta del planeta con las mismas inquietudes, con los mismos gustos que tú, se forma esa parte de comunidad, aunque no las conozcas, pero esa idea de hay otras personas en el resto del planeta que están interesadas en eso que me interesa a mí y que yo voy a aplicar, porque al final todo lo que aprendemos se filtra, ¿no? En aquello que transmitimos y compartimos con los demás. sí, es que al final en gran parte de lo que hacemos como profesores de yoga es inspirar a otras personas. O sea, después de estar 6, 7 horas sentada delante de un ordenador en una oficina, el ir a tu clase de yoga y encontrarte con una persona que no lleva a lo mejor la vida que tú llevas y que encima te guía en 1 hora, 1 hora y media a través de una experiencia en la que te activas físicamente, te relajas mentalmente, tal, y encima esa persona te transmite cierta información que te permite reflexionar sobre tu vida. Los profes de yoga inspiran muchas cosas en sus alumnos. De nuevo, si tú no estás inspirado y vas a dar clases de yoga como, bueno, pues vamos al comienzo de la esterilla y tal, Mm. no esperes que los alumnos vengan a ti. Deja de tener esa visión negativa de es que el mundo del yoga no, el mundo del yoga no, tú. Porque en el mundo del yoga hay otra gente que le está yendo muy bien. Pero mira, a ver, y esto no se puede forzar. Tampoco estoy haciendo aquí una crítica como tal, no se puede forzar. Oye, si estás quemado, tómate un descanso, reinvéntate, dedícate a otra cosa también. O sea, también hay que entender que decir, oye, pues esto a lo mejor, pues ha llegado un momento en que ya, pues Los tengo esto que soltar. lo tengo que soltar, ¿no? Mm. Entonces, volviendo un poco a la línea de cómo empezamos, formarse no hace que te conviertas en profe de yoga, ¿ok? Formarse, si vas a dedicarte a esto del yoga, es una obligación para ser profesor. Recuerda que ejercer la docencia es ser profesor de yoga. Y aquí podríamos también distinguir entre lo que es eh, dar una clase de yoga en la cual sigues una dinámica de dar instrucciones, haz esto, haz lo otro, los pies aquí, esto, lo otro, ¿ok? Y realmente ejercer la docencia, enseñar a las personas a discernir, a entender, a comprender, a tomar decisiones, ¿ok? Entonces, por eso también muchas veces aquí no caigáis en el engaño que hay escuelas de yoga que lo que hacen es dividir sus formaciones entre instructor, profesor, maestro. A ver, estos son palabras vacías de un poco, ¿vale? O sea, la idea de un instructor, ¿qué diferencia hay entre un instructor, un profesor y un maestro? Y un facilitador. El otro día me Bueno, preguntaba, yo no ¿esto puedo, me permite ser no facilitador? puedo Y con es que esa no palabra. sé qué O sea, significa esa palabra. no puedo con esa palabra. O sea, no puedo con el contexto de facilitador. ¿Y cuál era lo otro? Cuando vas a pagar, en vez de precio pone Aportación. aportación, sí. En fin. Eso hace que no sea dinero. Sí, sí, es que cambiamos las palabras para que encajen dentro de esa, Eufemismos, son sí, eufemismos. tesis de, pero es que claro, no quiero que quede como que estoy pidiendo dinero, no Que estoy cobrando. lo estás aportando, ya, sí, sí, sí. Em, mirad, hay ciertos estilos de yoga, Sí, y una cosa voy a decir, sí, y no pasa nada. Estás compartiendo tus conocimientos, estás compartiendo tu tiempo, te has desplazado hacia una zona. mm, Es que todo eso se paga. Cuando tú lo quieres hacer por gusto, lo haces por gusto. sí, Pero es un intercambio laboral, no hay ningún problema, no hay nada sucio, ni deshonroso, ni muchísimo menos en eso, en ello. la aportación, te pides una pizza al Telepizza, es la aportación 17 euros. No, No, o la sea, aportación es algo además voluntario. claro. Entonces, hay ciertos estilos de yoga que se sustentan básicamente en una secuencia cerrada y lo que vas a hacer es dar instrucciones. Hay ciertas escuelas y formaciones que lo que te enseñan es a seguir un guión, es decir, para dar esta postura tienes que decir las cosas así. A mí personalmente creo que eso es algo que ha quedado muy, ¿sabes?, relegado al pasado, es un tanto arcaico, que hay escuelas que lo siguen haciendo, profesores que lo siguen haciendo, me parece bien, sí puede ser fantástico dando esa serie de instrucciones, ¿no? Pero creo que al final repetir una lista de instrucciones como básicamente una receta de cocina, al principio puede ser útil para los alumnos Y para ti como profesor, y porque te para ti da como cierta profesor, seguridad.
Pero luego con el paso del tiempo Hay que realmente, dejarla atrás. claro, tienes que enseñar, tienes que hacer al alumno sentir, percibir, etc., etc., ¿no? Entonces, si tú no... Les tienes que enseñar a hacer yoga. Es que lo otro es seguir unas instrucciones en las que están completamente pendientes de ti, de que tú le des el ajuste que les haga hacer la postura. Están completamente con la atención hacia el exterior. En cuanto les preguntas sobre qué sienten, dónde lo sienten, si cambiamos aquí, cómo lo sentís, recordad que esta zona es una zona delicada que no queremos que en la postura nos moleste. Entonces ahí es cuando tienen que llevar la atención hacia el interior y ahí es cuando comienzan a practicar yoga, cuando empiezan a decir, bueno, pues yo sí, yo tengo que poner el pie así. Pues mira, aquí sí es verdad, noto la respiración en esta zona. Pues de esta manera estoy molesto. Ahí es cuando empiezan a tomar conciencia corporal y a practicar, Mm. ¿no? Lo cómodo al final que se ve mucho es que muchos profesores de yoga que han sido formados en estas dinámicas de seguir un guión, de esto es así, la postura correcta así, no hay otra opción, es que cuando un alumno tiene una duda de lo que me has dicho que haga no me está funcionando, ves claramente los recursos que tiene un profesor de yoga cuando él mismo dice, bueno, pues no lo hagas o descansa o balasana No, o o tal. me dijeron a mí, hay algo raro en tu cadera. Hay algo raro en tu cadera. No sé qué es, pero hay algo raro en tu cadera porque la instrucción que yo te estoy dando es perfecta. El Pero tu problema es tu... cuerpo no Claro, se adapta a esta si instrucción. tu cuerpo no se adapta a la instrucción de esta postura, el problema es tuyo. Vale. Mira, esto es muy sencillo. Si como profesor, si te haces llamar profesor de yoga y no estás cuestionando lo que sabes, lo que enseñas a tus alumnos, ¿vale? Ten en cuenta lo siguiente. Sigue por ese camino. Tus alumnos se buscarán a un profesor que pueda resolver sus dudas. Lo primero que debemos hacer como profesores de cualquier materia, es ser críticos con aquello que estamos enseñando. Es discernir que conforme el tiempo pasa, las cosas cambian y evolucionan y tenemos que, no es la palabra, no es reinventarnos. O sea, estudiar algo que eche abajo ciertas estructuras de enseñanza que tenías, no es reinventarse, ¿vale? Es evolucionar, evolucionar. Entonces, como alumno, también cuantos más profes tengas, yo no te digo que digas, voy a tener 25 profes, pero te darás cuenta que después de 3 años a lo mejor practicando yoga, has pasado y has conocido a 3, 4 profesores de yoga y te vas a dar cuenta la enorme diferencia que hay entre ellos, ¿vale? Aquello que no es efectivo, profes de yoga, dejad de enseñarlo. El problema, yo entiendo, es cuando lleváis años enseñando algo que aprendisteis en una formación y que si lo dejáis de enseñar, os preguntáis, ¿y qué enseño ahora? Bueno, pues la respuesta a esa pregunta es, llevas 3 años sin abrir un libro o 3 años sin estudiar. Quizás lo que tienes que volver es a empezar a estudiar, volver a formarte. Por cierto, no pasa nada por hacer una formación de 200 horas y hacer otra unos años después. Yo tengo 3 formaciones de 200 horas, porque no es una cuestión de sumar. Yo dos. Sí, no es una cuestión de sumar, en plan, ¿cuántas horas tienes? No, ¿con quién has estudiado? Que eso hablaremos, una de las cosas más importantes, ¿ok? A la hora de elegir una formación, no la eliges por la escuela, la eliges por los profesores. Mm, Sí, eso es fundamental. O sea, la persona que va a compartir contigo sus enseñanzas es el profesor, no la escuela. La escuela puede ser muy bonita, puede ser estar en redes, tener una imagen maravillosa, el centro puede ser, bueno, súper bonito, pero es que el centro no te va a enseñar a hacer yoga, lo que te va a enseñar es una persona o varias personas. Entonces, a la hora de elegir una formación, sí, tienes que estudiar y ver bien cuál es el avío y sobre todo cuál es el currículum, ¿no? Que tiene esa persona cuando comenzó a practicar, con quién se ha formado, qué es lo que enseña, qué estudios tiene. Y yo creo que esa información tiene que estar muy clara y al alcance de las personas que se vayan a formar, ¿no? En cuanto no hay esa información muy clara, algo hay ahí que sospechar, ¿no? Puede ser una persona que lo esté llevando muy bien en redes o que por otros motivos esté como muy presente en todos lados y parece que es un gran profesor de yoga, pero luego si averiguas que lo que tiene es una formación que se hizo no sé dónde, 200 horas, no ha vuelto a formarse en nada de su práctica personal. No puedes saber porque eso es algo además personal y privado, de hecho no se debería ni estar publicándolo a los 20 vientos, pero entonces eso no lo sabes, ¿no? Su práctica personal. Entonces, lo que te interesa es, oye, qué background, qué estudios, qué formación se sigue formando esta persona que me va a enseñar a mí.
¿vale? El estudio, pues será el estudio, la plataforma, la escuela, pues eso, esa parte, pero ¿quién va a ser mi profesor? Hay un punto aquí también importante que hay que distinguir entre profesor de yoga y profesor de asana. Esto a día de hoy creo que muchas personas que quieren empezar en yoga es algo que no les hace clic en la cabeza, pero yoga no es asana. O sea, si tú vas a hacer una formación en la que lo único que te van a enseñar es hacer una serie de posturas, pues adelante, pero yoga no es asana. No vas a saber nada de yoga. Ser profesor, lo que no podemos es tener, y esto a mí me pasó en su día, porque yo también he hecho formaciones en las que cuando empecé con 25 años eran formaciones de yoga asana, básicamente. Y luego te das cuenta y dices, soy profesor de yoga, pero ¿qué sé exactamente del yoga? Nada. No sé de su historia, no sé de su tradición, no sé de dónde viene ni el saludo al sol, no sé nada. No sé qué es prana. No sé qué es, no sé nada. Eso sí, en los sutras de Patanjali y el Bhagavad Gita, que son dos No, textos pero que los sutras de Patanjali que tampoco lo sabes, o sea, que sabes no, mencionar el nombre y sabes sabes mencionar el que los nombre llamas y y ya niyamas está. están dentro, pero del resto de los sutras, Entonces, hemos convertido también en profesor de yoga a personas que cuando investigamos y vemos quiénes son para elegir a lo mejor hacer una formación con ellos, yo lo siento si lo que voy a decir alguna de vosotras se siente identificada, pero es la realidad. Cuando tú tus redes sociales las utilizas como un reclamo para vender tu producto, que es tú y tus clases de yoga, creo que hay un punto que en la última década he visto, que es muy recurrente, que es hacer el pino. Es hacer el pino. O sea, yo veo perfiles de profes de yoga que empiezas a tirar abajo el análisis abre su perfil, empieza a tirar abajo en Reels. ¿Cuántos vídeos hay de ellos poniéndose al revés, haciendo el pino con las manos, con la cabeza, con los antebrazos? Pino, 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 pino. Y todo acompañado de una frase que realmente inspiradora. intenta evocar de, mira, pero esto es profundo porque lo que te estoy diciendo es profundo. Pero el pino, el pino, el pino, el pino. Entonces creo que aquí hay un análisis también muy interesante de lo que realmente hay detrás de la enseñanza del yoga cuando todo lo llevamos básicamente a darle la vuelta, nunca mejor dicho, que es hacer una invertida. Le voy a dar la vuelta, ¿vale? A lo que el yoga verdaderamente es. Me voy a poner del revés. ¿Por qué? Porque al final lo que intentamos mostrar es ¿cuánta gente puede hacer esto que yo estoy mostrando? Poca. Eso me hace especial y hace que la gente diga, este me va a enseñar algo porque yo no sé hacer eso. Es decir, no confundamos el hecho de que tú no sepas hacer algo con el hecho de que puedas enseñar una materia. ¿Ok? Tú puedes hacer una tortilla de patata y que te salga bien, puede que no sepas cocinar. Sabes hacer la tortilla de patata y punto. Es el plato, ¿vale? Sí, de todas formas también aquí bueno, por supuesto todos esos perfiles hacen daño al yoga en el sentido de que me acuerdo una vez que fui a recoger a mi hija y el abuelo de una de las amiguitas me decía, que sois profesores de yoga. Y decía, pues estaréis todo el día, como dijo, me parece que tú estabas, estaréis todo el día con la pierna detrás de la cabeza o Sí, estaréis sí, todo el sí. día. Y es como, pues no, de hecho, vamos, yo el pino llevo sin hacerlo, ni se sabe el tiempo. Para alguna formación lo hago y punto. Em, pero ya, claro, ya está todo como, o un amigo que nos dijo, pues debe de ser como una yogi súper avanzada porque se hace todas las posturas, lo veo en su perfil de Instagram. Sí, conocíamos a la Entonces, profesora y desde luego de yoga avanzada no tenía nada la pobre. bueno, entonces, em, A ver, que no es, es que claro, es una persona que conocemos y sí, sí, conocemos sí, sí. cercana y hemos trabajado con ella. Es una persona que es gigaflexible, pero que luego es una persona con múltiples problemas en su vida, que son problemas que teóricamente haciendo yoga no deberías tener. Que también eso te digo, todos tenemos problemas y no asociemos tampoco el hacer yoga con no tener problemas. A lo que se refiere Tamara con eso es que, claro, desde fuera la gente se piensa que Y cada vez más. como eres flexible, tú vives en paz. Y eso está bien para la gente que ve eso y dice, mira, qué reto, quiero aprenderlo. Pero para mucha gente es como, y de hecho nos llaman y nos preguntan, Mm. ¿hacer invertidas es imprescindible para matricularme en la formación? Y es como, para nada. O sea, puedes hacer invertidas, se van a aprender, se van a ver, pero luego ya cada uno es libre de, las voy a enseñar, las voy a incorporar en mi práctica, porque yo os digo una cosa, son completamente imprescindibles las invertidas para ser profesor de yoga, para tener una práctica personal de yoga. O sea, puedes no hacer una invertida jamás. Es como lo de los chakras, puedes hacer yoga y no haber oído hablar ni practicado de chakras nunca. O sea, es un área dentro de la práctica de Mm. yoga o un área muy concreta que tú puedes hacer yoga sin hablar de un chakra, sin saber ni lo que es y tener una práctica avanzadísima de yoga. Pues esto es lo mismo. Esto lo decía uno de mis profesores, es decir, ¿habéis visto al Dalai Lama hacer el pino alguna vez?
No, pues bueno, es Claro. lo que comentábamos ahora con las Olimpiadas. Madre mía, estaba lleno de yogis. Todos los gimnastas, ¿cómo se llama? Pero considera, claro, pero Son grandes Simone yogis. Biles y tal. Pero ¿consideráis que alguien que pueda hacer Shirsasana está más avanzado que el Dalai Lama que no hace Shirsasana? No. Seamos ya serios con esto. Lo que pasa es Entonces, que hemos asociado pero yoga con asana. a lo que iba es que las redes sociales hacen ese daño porque a mucha gente, como ya está tan centrado en la parte, además, ya no te digo de asana, sino en la parte acrobática, porque al final es Sí. lo que las redes premian. Las redes premian que estés enseñando los abdominales. El otro día lo leía en una newsletter que me llegaba. Las redes premian que estés con poca ropa y premian. Ah, no, el algoritmo hace eso. Claro, Sí, claro. sí, sí. Entonces, al final, ¿qué hace todo el mundo? Pues oye, si esto es lo que me premia las redes sociales, pues todo el día enseñando abdominal y todo el día poniéndome al revés. Cuanta menos ropas lleves, Y al final, más el algoritmo va a promocionar tu contenido, pero eso sí, está además demostrado. que sí, que sí, O sea, que es que eso es sí, así. es así. Entonces, al final, pues todos haciendo el pino y todos enseñando los abdominales y es muy reduccionista las redes sociales por ese aspecto y hay mucha gente que lo que hace es alejarse del yoga porque lo ven como una cosa pues eso, de acróbatas. No, y mira, el Pero también experimento. otra cosa, también a defender cuando decíamos las redes sociales, sí, yo creo que hay que tener una relación sana con ellas en el sentido de que es otra herramienta de marketing. O sea, antes no, antes las herramientas o los canales de publicidad eran la televisión, la radio, los Los flyers que carteles, ponías. el tal. Vale, ahora se ha ido ampliando todo eso y ahora también tenemos las redes sociales y bueno, ya ha salido todo el tema del marketing online, SEO, pa. Entonces, es otra herramienta que, por supuesto, hay que utilizar para, si te estás dedicando al yoga, como promoción. Pero hay que sentarse, yo creo que lápiz y papel y analizar qué es lo que, cómo me quiero yo relacionar con las redes sociales. Hasta qué punto voy a dejar que me limiten y que me definan, ¿no? O Mm. sea, cómo me voy a expresar, cómo me voy a presentar yo en redes sociales. El otro día me mandó Borja, y ya con esto termino, que a mí me dio mucha tranquilidad, un especialista en redes sociales con el que estás estudiando, que decía, bueno, no sé si es especialista, creo que sí. Mm. Pero bueno, lo que decía era, Instagram está ya muerto. O sea, a Instagram está Instagram le muerto. queda poco. Sí, sí. Y fue como, uff, qué relajación, qué tranquilidad, porque es toda esa presión, ¿no? Cuando te dedicas al yoga, que tienes que colgar contenido, que tienes que hacer este tipo de contenido, que tienes que decir todas esas tonterías de las tres posturas, pero ¿cómo tres posturas le van a sentar bien para el estrés a todo el mundo por igual? Sí, sí. Va a ser lo mismo para una persona de 90 años que para una embarazada, que para alguien que está empezando, que para alguien con una lesión. Vamos a ver, entonces te hacen también hacer todo ese contenido ridículo, pero entonces no digo yo que se tachen las redes, porque al final es pues eso, otro canal de comunicación que tienes, pero sí que nos sentemos a analizar qué tipo de relación quiero tener yo con las redes que sea sana para mí como persona y para mi práctica. Decía que antes que te he cortado que el experimento además que podéis hacer para entender qué es el yoga en Instagram es, os vais a Instagram, le dais a buscar y ponéis yoga y poned publicaciones, ¿vale? Buscad por publicaciones y me decís cuáles son las primeras publicaciones que salen. Me juego una formación de profesores, ¿vale? A que son tías medio en bolas, con la pierna atrás de la cabeza, pero además que se vea un poco la cesta de frutas. ¿Sabes? O sea, que se vea todo. Y al final es muy triste porque lo que se está mostrando ahí al final es una visión absolutamente sexualizada del yoga. ¿Por qué? No lo sé. Es algo curioso porque además, ¿quién consume contenido de yoga? 99% mujeres. ¿Y por qué el contenido que Instagram más promociona son mujeres prácticamente semidesnudas haciendo posturas de yoga? De nuevo, no son ni siquiera profesoras, no son perfiles de profesores de yoga, son como modelos que están utilizando el hashtag yoga. Pero lo curioso es que ahí tenéis el algoritmo. El algoritmo lo que coge es la palabra yoga y no la asocia a lo que tú quieres mostrar que es el yoga, lo asocia a lo que más búsquedas y clics. Y luego una cosa curiosa es que este tipo de cosas al final funcionan de la misma forma. El algoritmo no distingue si tú estás consumiéndolo o dándole clic a esa foto porque te gusta. Muchas veces nos quedamos anonadados y le damos clic diciendo, ¿pero esto qué es? Bueno, pues el algoritmo ya está viendo que hay una demanda, ¿vale? Aunque sea por, me quedo impresionado. Vamos con varios puntos más y de aquí nos vamos a ir al tema de las formaciones. Como hemos hablado de la idea de distinguir entre profesor de yoga y profesor de asana, ¿vale? Todo el mundo se llama profesor de yoga, pero hay que entender que el 90% de las personas que son profes de yoga son profes de asana, enseñan asana, lo cual está bien, ¿vale? No tengo ningún problema, pero ahí también tenemos que entender a día de hoy que
como profesores de asana, profesores de yoga que se dedican a enseñar clases de asana, es muy importante aprender biomecánica, ¿vale? Porque muchas veces la anatomía del yoga, yo durante años la idea es que te enseñaban anatomía del yoga, que es un término un poco peculiar. La anatomía es anatomía. El yoga no tiene una anatomía distinta, o la gente que hace yoga no tiene un cuerpo distinto a nivel anatómico. Pero esto tenía que ver con la idea de que cada estilo de yoga enseñaba anatomía, ¿vale? Que la anatomía te va a básicamente enseñar las estructuras que conforman el cuerpo, no tanto no digo la función sí, pero no tanto cómo esas estructuras reaccionan a un movimiento o a una carga aplicada, ¿no? Y yo me he encontrado a lo largo de mis años estudiando al principio que cada estilo de yoga enseñaba anatomía de una forma sectaria, es decir, le daba la vuelta un poco a cómo te lo estaban enseñando para poder encajar que la postura se hace así porque anatómicamente esto funciona así. Luego, cuando estudiamos biomecánica, que es algo que yo recomiendo a todos los profesores de yoga hoy en día, te das cuenta que no, que una postura es una serie de instrucciones que cuando una persona lo hace tenemos que ver cómo reacciona ante esas instrucciones para poder modificarlo, ¿no? Entonces, esto me lleva también al punto siguiente. Es importante especializarse, ¿vale? O sea, es decir, cuando tú te haces profesor de yoga, de Ashtanga, de Iyengar, de Bikram, de Rocket, de Jivamukti, quiero que tengáis en cuenta una cosa, porque esta ha sido la historia de muchos estilos. Anusara es uno de ellos que ocurrió. Si tú te conviertes en profesor de yoga de Bikram, si el estilo cae, tú caes con él. Si tú para ser profesor de yoga lo que haces es formarte en una estructura de instrucciones, de ideología, de tal, de esto, esta, me parece genial, pero ten cuidado. Como caiga el profesor, el dueño, el creador, como caiga el estilo, como pasó con Anusara Yoga, caes con él. Anusara Yoga, cuando John Friend cayó Anusara Yoga, se intentó salvar, hay gente que sigue, no, Anusara está muerto. O sea, Anusara tiene cero validez desde el punto de vista que en la esterilla puedes practicar y te puedes sentar bien, pero como metodología, para que los que no lo sepáis, John Friend, el creador, cuando pasó lo que pasó con él y desapareció y luego creó una nueva movida que era el bowspring, él mismo decía que bueno, que no, que Anusara hasta... O sea, fijaos cómo es la movida que decía que Anusara que ni siquiera estaba bien hecho, que ahí se había equivocado en cosas. Entonces, la idea de especializarse es que estudiéis distintas cosas. No os cerréis en una casa, en un centro, en un estilo o en un profesor solo. Sí, yo creo que estas secuencias cerradas además son o expresan la experiencia de una persona. Yo las veo útiles cuando comienzas, ¿no? O sea, no es imprescindible que comiences en un estilo cerrado de secuencias cerradas, pero me parece que puede ser útil los primeros meses para comenzar, para empezar a tener una disciplina, para empezar a entender tu cuerpo, para empezar a ver las Exacto, asanas, para empezar a ver lo que exacto. es una dinámica de una clase de yoga, pero luego tienes que soltar ese prop. Todo prop has to be drop, ¿no? Como dice mi profe. Todo prop en algún momento lo tienes que soltar y navegar tú por tu cuenta. O no, o sea, te puedes dedicar 20, 30 años a enseñar Ashtanga y vivir solo con las Ashtangas y cada uno es libre, pero, Yo creo ojo, que limita mucho, nos limita nuestra experiencia, nos limita también, bueno, no te digo nada a nivel físico, ¿no? Hacer todo el tiempo lo mismo, de la pero misma forma. también a nivel energético, a nivel mental, a nivel emocional, a nivel de relaciones. Yo creo que salir un poco de nuestra zona de confort, que a lo mejor ya se ha convertido en cierto estilo, y enfrentarnos a aprender las cosas con otra mirada, con ojos nuevos, otro tipo de comunidad, porque hay muchas diferencias también entre los tipos de personas que practican un estilo y otro y que seas independiente. Yo creo que eso es fundamental, porque sobre todo también para ti, porque esta metodología le funcionó a esta persona cuando la sacó, ¿no? La Mm, diseñó, la sacó y además también te digo, le funcionaría durante esos años, porque luego vas cumpliendo años y tus necesidades son otras sí. y tu práctica tiene que cambiar. Pero luego además imagínate, con 30 años es a esa persona con 30 años, pero a mí, Tamara Suárez, con 30 años, a lo mejor es otra técnica la que me funciona. Entonces, está bien como comienzo, pero yo creo que luego hay que coger un poco de confianza en uno mismo y decir, venga, y ahora voy a volar solo y voy a probar en otras cosas, ¿no? Hasta tener como esa práctica personal propia. Pero para eso te tienen que haber enseñado. O sea, porque yo me doy cuenta que al principio muchos de los estilos precisamente lo que buscan, yo siempre recordaré la frase que me dijo mi profesor de Iyengar cuando después de 5 o 6 años de hacer Ashtanga, me formé, hice mi formación no en Ashtanga, sino en Vinyasa y Power Yoga, y tras esa formación, ¿vale? Que fue una formación intensiva de verano, que ahora hablaré de ello, yo no las recomiendo, cuestión personal, depende del tipo de personalidad que Sí. tengas, ¿no?
pero fue de estas de 21 días de golpe. ¿Qué te dijo? Pero yo volví en septiembre y dije, ¿sabes qué? Que quiero probar otra cosa. Yo seguía practicando Ashtanga, pero dije, quiero, ¿sabes? Como abrirme a Sí. tratar. Y el profesor de Iyengar cuando llego, tal, bueno, yo llevo años practicando Ashtanga, tal, se me quedó mirando y dice, si vas a practicar Iyengar, tienes que dejar de practicar Ashtanga. No puedes practicar Iyengar y estar haciendo Ashtanga. Entonces, claro, al final es algo que yo con los años he comprendido. Ese sectarismo es muy de intentar mantener el control y mantener a los alumnos en una situación en la que no saben qué pasa afuera. Y sobre todo decir, esto es lo especial, esto es lo verdadero, lo otro es paja, ¿vale? Mm. Y esto lo han hecho todas estas Pues escuelas a mí antiguas, todas, me todas, pasó todas. en un... La idea de sectarizar al alumno Sí. para que no piense por sí mismo. No, y te meten miedos, ¿eh? Yo me acuerdo en un retiro que hice de Vipassana, de estos que te encierras ahí 10 días a solo meditar. Y en una de las conversaciones, tuve una conversación con la profesora que guiaba las meditaciones para las mujeres, que la verdad que era maravillosa. Pero me acuerdo que justo yo estaba haciendo en aquella época la formación de Kundalini de Yogi Bayan, que bueno, fue mi primera formación. No doy nada que tenga que ver con Kundalini de Yogi Bayan, ni practico nada parecido. Pero bueno, en su momento me interesaba, sobre todo me interesaba como esa parte más energética de mudras, mantras, etcétera. Y por ahí tiré, hace ya bastantes años. Y me acuerdo que entonces coincidió y me fui a hacer el Vipassana, ¿no? Pues yo no he parado de practicar todo el rato, entonces estaba haciendo la formación, pero luego ese veranito pues me fui a hacer un Vipassana y me dijo la profesora, pero si estás haciendo Kundalini, no puedes hacer Vipassana. No Porque puedes. son opuestos, es que son opuestos. Dice, en Vipassana lo que estás haciendo es observar la energía y en Kundalini lo que buscas es mover esa energía. Y claro, ahí te da como un poco de miedo y dices, bueno, ¿y qué me va a pasar? Tampoco los voy Bueno, a mezclar en una misma sesión. claro, Sí. bueno, al final Vipassana lo que haces es observar, es como los primeros pasos de meditaciones, podemos decir, tántricas, ¿no? El primer paso es observar tu respiración. Entonces, es que está incluida esa parte de observación, forma parte de las meditaciones de la tradición del yoga. Entonces, pero en ese momento fue como, ¿qué me va a pasar? ¡Qué miedo!, ¿no? Entonces sí, hay esa parte también, no solamente en asana, también en las ramas de meditación de, oye, si vas a hacer vipassana, si vas a hacer meditaciones budistas, no puedes hacer meditaciones de la tradición No. del yoga o tántricas que lo que buscan es mover energía. Hasta que yo he logrado entender y, bueno, pues claro, han pasado años, pero en el momento era como, lo estoy haciendo mal, ¿no? Ese también como, pues, meter miedo y despreciar también, pues, lo que no sea lo tuyo. Bueno, es que son, al final, son casi todas escuelas, estilos y tal, pero es una No forma. me pasó nada, por cierto, No, ¿eh? no, de ahí, de hacer Kundalini y Vipassana, Tamara llegó a la conclusión y sacó su estilo Vipalini. No, exacto. Vipassana y Kundalini. Ven a sus clases de Vipalini, ¿eh? Es broma, ¿no? Pero es algo natural también en el ser humano, el hecho del sectarismo, el tribalismo, el Sí, lo que querer. no conozco está Claro. mal Y, a- o y lo al, fi- siento como una y amenaza, al ¿no? final son todos estos estilos con los que todos hemos crecido. Hago ese apunte que yo luego en las formaciones y tal siempre doy mi opinión de muchos de estos estilos porque he pasado por ellos, los conozco profundamente, luego he estudiado sus partes, digamos, internas, oscuras, tal. Pero dice, es que eres muy crítico. Digo, no, primero, yo no estaría aquí si muchos de estos estilos realmente no hubiesen existido, como Iyengar o Ashtanga, ¿vale? Y segundo, siempre recomiendo a los alumnos que empiezan es, si no has hecho Iyengar, no has hecho Ashtanga, ve una clase, pruébalo porque forma parte de la historia de por qué hoy en día damos yoga como lo damos. Pero también hay que entender que son estilos que son, digamos, su idiosincrasia y la forma en la que se practica tal, son muy protectores. Y la idea es que el alumno se quede siempre para siempre ahí. Patavi Joyce, su frase que definía claramente sus intenciones era esa, 99% practice, 1% theory. 99% práctica, 1% teoría. Es decir, esa idea de teoría es no te cuestiones, tú sigue practicando. Y es donde ocurre esta idea de dejarlo todo en manos del gurú. Sí, y aquí otra cosa que puede sonar también como una contradicción, pero es verdad que son aspectos como tan sutiles que parece que se contradicen. A ver, yo la parte de asana me parece limitante hacer siempre la misma secuencia, sobre todo porque asana lo que busca es preparar tu cuerpo para que puedas estar cómodo respirando y meditando, ¿no? Que es lo que es realmente transformador. Entonces, asana, tienes que elegir tú las asanas que te funcionen este día para lidiar, igual que los crías, para lidiar este día con las molestias que tengas, pues he dormido mal o estoy pasando una temporada más ansiosa o lo que sea, ¿no? Y luego ya, lo que sí creo yo que debe haber como cierta fidelidad es a como una rama, ¿no? A un tipo de práctica
Por ejemplo, nosotros estudiamos con maestros del Himalaya, yo sigo estudiando con mi maestra, que tiene una parte también que es de Kriya Yoga, pero sobre todo también de la tradición de Srividya. Bueno, puedo estar estudiando con ella y al mismo tiempo podría estudiar el shivaísmo de Cachemira y al mismo tiempo budismo zen y al mismo tiempo, pero voy a conseguir agua cavando en 25 pozos a la vez. No, Hacer un poquito de muchas cosas no te tienes que funciona. centrar en algo. Y no quiero decir que lo primero que te llegue, bueno, pues yo ya voy a estudiar esto y Exacto. esto va a ser. No, sé crítico, ¿no? Le das una oportunidad, unos meses y dices, no, esta no es el tipo de meditación o esta no es la tradición del yoga en la que yo me quiero formar y a la que quiero practicar, ¿no? Pero que cuando llegas ya después eso también llega con los años, ¿no? Cuando ya tienes cierta experiencia y cierta capacidad crítica. Pero ya llegas a un profe o a unas enseñanzas que resuenan, que profundiza en ellas, ¿no? Porque si no al final te vuelves loco. Este hace las estas en este momento. Narishodana lo hace de no sé cómo. El otro. Entonces es como. Sigue una línea durante un tiempo, no digo yo que toda la vida, pero síguela durante un tiempo para poder entender, para poder experimentar, para poder practicar, para poder tener como una cierta consistencia que te lleve a algún puerto y a algunas conclusiones, ¿no? Porque si no es como, bueno, y ahora esto, y ahora esta tal, y estos hablan de apana es en la exhalación, pero este apana es en la inhalación. Bueno, elige un camino, elige un camino, céntrate en ese camino durante un tiempo y luego, oye, cambia, pero ten cierta consistencia. Mm. Pero claro, aquí por supuesto no hablo de asana, ¿eh? Hablo de prácticas como, pues eso, más de yoga, más de lo que es yoga, pues pranayama, meditación principalmente. Bueno, vamos a dar el paso a hablar de formaciones. Ujú. Entonces, una de las cosas aquí fundamentales que me gustaría dejar claro es que no me voy a centrar, no nos vamos a centrar en hablar de Yoga Alliance. Si queréis saber más de Yoga Alliance, hay un vídeo en YouTube que grabé sobre toda la estructura, nomenclatura de sus formaciones, cómo funciona y tal, que os dejamos el link en la descripción, ¿vale? Pero empezando por ahí, sí, a la hora de formarse existe esta empresa privada americana que se llama Yoga Alliance, que se fundó creo que en finales de los 80 o por los 80 o cosas así, como una estructura que lo que pretendía es, al ver el auge del yoga, pues pretendía también tener digamos, un cierto criterio a la hora de evaluar cómo una formación de profesoras debía de desarrollarse, ¿no? Con el tiempo se han convertido en un organismo superpoderoso, pero que opera a nivel mundial, sin embargo, no ejerce ningún tipo de control fuera de Estados Unidos. Por lo tanto, cuando uno toma la decisión de formarse como profesor de yoga, mi consejo es este. Primero, debes haber estado un cierto tiempo practicando, experimentando y, como ha dicho Tamara, puedes probar distintos estilos, distintos profes, porque el pensamiento crítico es muy importante. Ya sé que lo fácil es empezar una escuela, pues como yo hice en Ashtanga, y me podría haber quedado en Ashtanga siendo uno de estos defensores de Ashtanga a rajatabla y que el Ashtanga es lo más puro y lo más tal, pero de nuevo, ahí no hay pensamiento crítico alguno, ¿ok? Em, Ashtanga a mí me aportó mucho y también me aportó mucho desde lo bueno, ¿vale? Y también desde poder mirar y decir, hombre, esto pues, Bueno, pues no, ¿vale? Em, pero el primer paso suele ser esto que llamamos formación de 200 horas. De nuevo, esa nomenclatura, 200, 300, viene de Yoga Alliance. Como os digo, es algo que se ha popularizado tanto que ya casi todo el mundo la utiliza como primer paso para ser profesor de yoga, es tener un 200 horas, ¿no? Y en un 200 horas, básicamente, lo que quiero que entendáis es, cada escuela de yoga que ofrece un 200 horas, registrado por Yoga Alliance, tiene un contenido distinto. Muchas personas se piensan, cuando van a elegir una formación, por ejemplo, os pongo un ejemplo, nuestra escuela y dos escuelas más que sí, también... que es como la escuela pública, ¿no? Claro, Que la clase social claro, se va a ver el mismo temario en Aranjuez que en Albacete. nada que O ver, en... nada No, que ver, nada que no. ver. Yoga Esto no Alliance. está regulado así. Claro, Yoga Alliance a día de hoy a las escuelas lo que les hace es pasar una serie de criterios de unos informes que tienes que mandar, pero luego de lo que tú dices en el informe a lo que tú vas a impartir hay un mundo, ¿vale? Punto número uno. Cuando vayas a tomar la decisión de formarte, ¿vale? Investiga formaciones de 200 horas,
Estarán esas formaciones ligadas a escuelas, como la nuestra, Lighthouse Yoga, pero lo importante es esto, no es la escuela, son los profesores. En lo que te tienes que fijar es quiénes son las personas que me van a formar. Y aquí voy a ser muy claro. Tú puedes tomar la decisión de hacer una formación con una escuela que es súper chuli, súper tal, súper molona, tal, no sé cuántos. Y si el profesor de yoga o profesora de yoga, su historial lleva 3, 4 años haciendo yoga, su éxito es más en redes sociales que tal cual, piensa en lo siguiente. ¿Qué tipo de formación te va a dar alguien que lleva 4 años practicando? Porque a lo mejor tú llevas 2 o 3. O que acaba de salir de una formación. O que acá, bueno, es que eso he visto escuelas que ya me parece denigrante. Bueno, O sea, eso me ha pasado a mí con mi formación de Yin Yoga. hay escuelas en las que literalmente tienen exalumnos del curso anterior o 2 cursos anteriores dando contenido. O sea, no es serio. De verdad, no es serio. Porque además, ponedlo lo mismo, haced eso en cualquier universidad. ¿Quién es tu profesor? Ah, pues este que se sacó la carrera el año pasado. Venga, hombre, por favor. O sea, por favor. Sí, hay que tener, pues bueno, pues un tiempo de rodaje como para poder enseñar a futuros profesores. Entonces, aquí hay una responsabilidad que lo siento, pero no puedes ponerla sobre las escuelas y los profesores. Tienes que ser tú. Yo, a lo largo de mi vida formándome, hay un caso muy particular que, fijaos, incluso con eso, con Noam Masé, cuando fui a Berlín, Noam Masé es un profesor que influyó muchísimo en mí, es como con el profesor con el que ahora hablaremos de ello, lo de practicar y formarse online, pero es un profesor con el que yo a nivel online aprendí muchísimo sus clases y años y años después decidí formarme con una formación que impartía él y venía de Estados Unidos a Berlín. Un dineral la formación, tenía que viajar Eran 300, ¿no? 300 horas, pero eran 5 viajes que tuve que hacer a Berlín en año y medio. O sea, de vete el billete, quédate Antes una del semana, COVID, tal, por supuesto, todo antes del esto. COVID. La formación, amigas, amigos, era lamentable. Lamentable. O sea, una cosa que digo, pero esto es un 300, estoy aprendiendo cosas de un 200. Ya, bueno, o sea, como la anécdota gorda fue el módulo que era de historia y filosofía del yoga, no os exagero. Fueron 5 días, de los 5 días, 4 días era sentado en el suelo, escucharle a él leer el Bhagavad Gita. Bueno, me pego un tiro. Entonces, esta es tu responsabilidad. Estudia bien a quiénes son esos profesores. A ser posible, contacta con la escuela y diles, quiero hablar con los profesores. Mirad, a nosotros, por ejemplo, es muy difícil vernos en vivo porque no damos clases, pero siempre estamos disponibles para tener, yo encima es que me encanta, o sea, cuando me llama un alumno, si Tamara se ríe porque me puedo tirar 30 minutos al teléfono hablando y me cuenta su vida y sus anécdotas y tal cual, ¿no? Claro, yo quiero, porque yo, ojo, que yo como profesor también soy cuidadoso con los alumnos que van a hacer mi formación. Ha habido muchos alumnos que nos han llamado, ¿verdad, Tamara? Con una visión de tal que les he dicho, yo creo que esta no es la formación para ti. Porque tal y como damos el contenido, tal y como el nivel de rigor, de cantidad de información, lo que tú buscas, yo te recomiendo otra escuela. Es más, muchas veces, porque yo soy así, incluso he recomendado otras escuelas, ¿vale? Punto número 2. El tema, como os digo, de las titulaciones. Mirad, esto es muy sencillo. A día de hoy tenemos 2 niveles de formación. El 200 horas, que es el primer paso, y el 300 horas, que es el segundo paso. Pensad en esto. Carrera universitaria. El 200 horas es primer año de carrera. El 300 horas es segundo año de carrera. Vale, es una carrera que no tiene cuarto, quinto, tal, o sea, tercero, cuarto, tal, pero ahora entraré en qué son tercero, cuarto y quinto, ¿vale? Entonces, el 200 horas, una vez que tú completas un 200 horas, oficialmente puedes dar clases de yoga. Pero quiero que sepas, una vez más, que ahí oficialmente te puedes poner a dar clases de yoga, pero también es que después está el 300. Las escuelas serias que nos dedicamos a formar, lo que quiero que entendáis es que nuestro 200 horas, por ejemplo, y nuestro 300 horas, al final o sea, las dos cosas van unidas. Esto es lo que se llama un 500 horas. Cuando tú haces un 200 y luego un 300, la suma de ambos son 500 horas. Para Yoga Alliance ese es el nivel máximo, ¿vale? A veces puedes encontrar formaciones que son 500 horas. No voy a entrar a hablar de la formación estatal que hay en España porque me niego.
¿vale? O sea, aquí tuvimos a Raquel Fernández también, que también hizo un comentario de eso. O sea, eso es un invento que nos hemos sacado en España a nivel Sí, es estatal una para manera, sacar dinero. sí, una manera, sí, de Y una, controlar, de ver que y, un negocio que está bollante, pues como poder participar de y cómo hacer. una formación además que su estructura, en fin, deja un poco que desear. Pero bueno, entonces os vais a encontrar ocasiones que hay formación de 500. Eso quiere decir que te van a dar un 200, un 300 todo de seguido, ¿no? Yo, como os decía, la primera formación que hice fue intensiva. Me fui 21 días, formación de 200 horas en Vinyasa y Power Yoga. ¿Por qué yo no lo recomiendo? Pues porque acabas 21 días que te das cuenta que primero no puedes absorber toda esa información sin darle tiempo para estudiar. Son 21 días que te meten a vivir, en mi caso eran con 40 y pico personas de todas partes del mundo, y ahí acaba siendo un poco todo, pues un poco cachondeo, que ahora hablaremos también del tema del rollo community, de no, la formación presencial porque el contacto con la gente. A ver, te estás formando porque quieres aprender, no porque quieres crear un grupo de amigos en el parque, ¿vale? Esto ahora entraremos en ello, ¿no? Sí, eso a lo mejor más en clases, pero para eso están las clases en Sí. estudio que puedes seguir yendo durante la semana. Mm. Pero yo creo que cuando eliges una formación, o sea, eliges una formación cuando ves qué contenido me quiero formar, con qué profesor me quiero formar. No está en mi ciudad, no lo tengo cerca, no me resulta fácil formarme presencial, lo hago online. Ya está, es que no me queda otra. Ahí es cuando yo elijo en qué me voy a formar. Pero cuando es como, ya, pero es que si va a ser online, paso. Entonces, bueno, pues voy a esperar a que surja algo No te aquí interesa en mi formarte. capital. Voy a esperar algo que se ofrezca aquí en mi ciudad, que sea presencial. Entonces ahí ya no estás eligiendo tú lo que te quieres formar, ahí ya estás cogiendo lo que se te acerca. Ya no decides, ya no eliges, ya no No, tienes esa libertad de no, yo estoy llevando por esta dirección mi carrera o mis estudios o mi práctica. No, ya es, bueno, pues lo que quiera el destino que caiga aquí en mi ciudad y como sí. vivas en una ciudad pequeña que no se hace, y ya cada vez se hacen menos cosas, la verdad que presenciales con profesores interesantes. El otro día lo hablaba con Borja, que iba Carlos Pomeda a Australia a dar unas charlas sobre unos textos tántricos y era como, ay, por favor, y es presencial, ¿por qué no lo hace online? O sea, me encantaría hacerlo, pero y eso me hizo pensar, ¿hace cuánto tiempo no viene nadie interesante a Madrid, capital de España, que no estamos en un sitio remoto? Hombre, ¿Hace cuánto no viene alguien lo interesante a primero por el enseñar tema del sobre inglés. yoga? Lo primero por el tema del Pues inglés. este hombre es español, Ya, es ya, madrileño, o ya, sea que ya, el curso sería en español. pero Pues a Carlos Promeda le ha traído Gisela aquí, pero o hace sea, lo mucho tiempo, conocemos. pero a día de hoy, ¿quién trae gente Sí, interesante sí, a sí. hablar de yoga, que no sea transiciones guays en Sí. Vinyasa? Bueno, es que claro, a mí eso no me interesa. Pero ¿quién trae para hablar de, Pero, de yoga bingo. o Pero en es que lo serio acabas de de decir. ¿A quién biomecánica? le interesa? ¿A quién le Pues yo interesa? espero por Dios que a mucha gente, Cuando si no me yoga, preocuparía. cuando yoga es asana, ¿a quién le interesa Por entender favor, la pues historia, tradición, las técnicas del yoga? yo creo que eso va a ir cambiando. No, Ahora eso estamos ya, con ese boom de hombre, todo exterior, eso ya ha cambiado luces, porque ahí colores, tienes, todo físico, sí. pero yo creo que esto está alcanzando como con Instagram, como un pico de máximo, máximo, máximo esplendor y ahora empezará como a volverse un poco a las No, raíces, pero eso ya ha cambiado porque ahí tienes también, pues mira, a otras cosas, en ¿no? nuestro curso del 300 y el módulo de historia de Víctor está lleno de gente, o sea, eh, Sí, sí, por eso está cambiando y yo creo que eso también va a hacer que el profesor de yoga sea una figura que se tome en serio en sea España. profesor de yoga, Claro, no porque profesor hasta de ahora asana. es que no te toman en serio en España como profesor de yoga. Pero Tú en también. España en ninguna parte. Bueno, En Estados Unidos, yo acabo de volver de Estados Unidos, en Estados Unidos el profesor de yoga en su mayoría es lo mismo, es profesor de asana, pero bueno. Entonces, hablaremos de todas formas luego del contexto de estudiar online. Para mí es muy sencillo. Hace poco hicimos una especie de encuesta en Instagram. Entonces, para ser profesor de yoga, para formarte, tienes que crear un plan de estudio personal. Primero es, mírate al espejo y decir, ¿realmente quiero dedicarme a esto? Formarse, o sea, hacer una formación de 200 horas si no quieres ejercer como profesor, es maravilloso también, porque a nivel de práctica personal te va a dar muchísimo. Pero a la hora de ejercer como profesor, ten en cuenta, un 200 horas no es suficiente. 200 horas viene acompañado de un 300. Haces el 200 y luego, a lo mejor al año siguiente, haces el 300. mm, Porque esa es, digamos, un poco la estructura. O sea, la realidad es que, por ejemplo, nosotros en el 200 enseñamos unas bases de historia y filosofía, de asana, de biomecánica,
práctica, digamos, de pranayama, meditación, tal, Ayurveda, sistema peda- nervioso. ayurveda, pedagogía de cómo funciona una Sí, clase de yoga, cómo se da una clase de yoga. Pero es que en el 300 es donde uno ahonda, pues desde el contenido de historia y filosofía profundo, biomecánica a un nivel más profundo, sí. tradición. Es decir, si haces el 200, te pones a dar clases de yoga, pues vas a hacer un profesor que ten en cuenta que te vas a encontrar con gente que decir, ya es que tú no has acabado la carrera y yo sí. O sea, si haces el 200 y no haces el 300, no has acabado la carrera. Pero luego es que cuando os decía que después de eso, si el 200 es primero de carrera y el 300 es segundo de carrera, aquí viene el tercero, cuarto y quinto de carrera, ¿no? Son las especializaciones. Entonces, la idea es que luego tú te especialices. Después, dices, oye, pues a mí me encanta la biomecánica, me voy a especializar por ahí. Me encanta la Ayurveda, me voy a especializar por ahí. Me encanta la historia y filosofía, me voy a especializar por ahí. Quiero especializarme más en el periodo, ¿sabes? En el Tantra, o quiero especializarme más en el Hatha Yoga, que es como lo he hecho yo. Ese plan de estudio es importante que tengas en cuenta. Piensa como una carrera universitaria en la cual ya vas a poder estar desde el primer año dando clases. O sea que es muy bonito porque no tienes que terminar la carrera, puedes dar clases y conforme sigas formándote, tus clases se van a enriquecer. O sea que tus Sí. alumnos van a ver tu crecimiento y van a crecer contigo también. Yo el otro día para hacer este podcast digo, voy a calcular tal. Y al final, desde que yo empecé con 25 años a formarme, tengo ahora 40, he empezado a mirar tal, yo tengo más de 6.000 horas de formación, pero claro, ahí se incluyen cosas pues que no son literalmente una formación de profesores de Yoga Alliance. El método Franklin me he formado con Duquesne, o sea, muchas cosas que luego las he llevado al ámbito del yoga y eso es ¿No? En, muy en importante. estudio Liberación, miofascial. liberación miofascial, tal. Muy, muy importante, ¿vale? Que tengas en cuenta que no puedes darte el lujo de llamarte profesor de yoga, haber hecho una formación de 200 horas y llevar 4 o 5 años. Es más, ojo, Yoga Alliance, si tú te registras, te haces la formación de 200 horas y te registras, cosa que no os lo recomiendo, de nuevo mirad el vídeo que os dejo ahí en el link en comentarios, cosa que no os lo recomiendo porque no aplica nada más que ahora cada 3 años tienes que demostrar a Yoga Alliance que llevas, cada 3 años has hecho 30 horas de formación registrada por Yoga Alliance, que es que ahí es donde es el negocio, Bueno, ¿vale? ¿no? Y pagando la tasa, Y ¿no? pagando tasas, que tienes Claro. que pagar tasas. Entonces, no es útil a menos que seáis profesores, dueños de un centro de yoga y vayáis a dar formación. ¿Vale? Sí, dueños, porque como profesores de yoga tampoco es útil. Y a Tampoco. nivel nacional, A cero. nivel España, nada. ¿Vale? Entonces, Tamara, ¿tú qué opinas, de nuevo, a la hora de elegir una buena formación de 200 horas? Y, oye, que sí, que nosotros damos la formación de 200 horas, la nuestra, bienvenidos seáis si os queréis apuntar, que por cierto, para la presencial ya no hay plazas, o sea que ya solo la podéis hacer online Sí, no, sacaremos las plazas para para primavera, primavera porque pero es ya que está vuelan. completa. Pero, ¿cuáles son las cosas al final que pongamos una persona y dice, oye, chicos, yo no me puedo formar con vosotros o tal, voy a mirar en mi ciudad y tal? Pero, ¿qué cosas debería tener una buena formación de 200 horas? Ya hemos dicho, primero, los profes. Estudia bien a quiénes son esos profesores, conóceles, aunque sea una llamada telefónica. Mm, por supuesto, el contenido. Tienes que ver qué es lo que vas a aprender, cuáles son los contenidos que se recogen en esa formación. Luego hay sorpresas, ¿eh? Hay Yo sorpresas. sé, me han comentado alumnas que se han metido, que parecía con un contenido muy completo y luego a la hora de la verdad, pues no, no fue así. O sea, sobre el papel sí parecía que iban a haber muchas cosas, pero luego no. Entonces, un 200, antes, pues ver el contenido. Por supuesto, los profesores, ese es como el paso número uno. Y luego yo creo que para un 200 en concreto, y fíjate que yo no soy muy de asana, pero creo que tiene que tener una profundidad en la enseñanza de asana, de ver Sí, todas las asanas posibles, o sea, que no sean 11 posturas o 14 posturas, sino que sean bastantes posturas, porque si tú te estás sacando un 200 para ser profesor de yoga, mañana llegas a un estudio que te acaban de contratar, justo ahora precisamente poníamos un anuncio para, venga, profesores de yoga que abren un estudio aquí en una zona de Madrid y llegas ahí y ¿qué le vas a darles? A ver, las 11 posturas te cubren las 4 primeras clases, pero a la quinta clase, ¿qué vas a hacer? Entonces, yo creo que tiene que haber un conocimiento profundo de las asanas. sí. De, Aquí un apunte es, ese conocimiento profundo es lo que dice Tamara. Oye, cada escuela es libre de enseñar lo que quiera, pero estamos en el siglo XXI. Hay escuelas que siguen enseñando como 200 horas una secuencia cerrada de 15 posturas o enseñan muy poca cosa. Cada escuela hace lo que quiere, pero yo pensando en el alumno, tú el día de mañana sales.
preparado después de esa formación para dar tu primera clase y solo sabes dar una secuencia de 15 posturas de los años 80, te comen vivos mis alumnos. O sea, mis alumnos te comen viva. Mm. Viva te comen, porque son capaces de diseñar secuencias para distinto tipo de categoría de postura, de tal, no sé cuántos. Y luego, claro, hay escuelas que sí que es verdad que esto no es por hacer publicidad, porque pues ya ves tú, ¿sabes? Pero es que es la realidad. Podcast. Es nuestro podcast, pues yo voy a hablar de lo mío, ¿sabes? He venido a hablar de mi libro. Pero es que, claro, nuestra formación de 200, yo con los años que cuando la desarrollamos, mi idea era, mi formación de 200, quiero que en realidad sea como una formación de 300. Es decir, quiero que tenga un contenido enorme en comparación con la experiencia que he tenido yo en formaciones de 200, que es un contenido muy simplón. Y mi formación de 300 quiero que sea algo que se ve rara vez en formaciones de 300, que he tenido el lujo de estar con profesores que dan formaciones de 300 de ese nivel que también enseñamos nosotros. Que para eso, precisamente, al final, ¿cuál ha sido nuestra filosofía? Quiero tener a los mejores. Pues el año pasado incorporamos a Víctor Algirdi, que en habla hispana me parece lo mejor que hay para estudiar historia y filosofía del yoga. Sí. Y este año a Frank, que es un fisioterapeuta y un profesor como la copa de un pino, que nos va a enseñar toda la parte de Yoga, terapéutico. sí. Entonces, claro, ten muy en cuenta cuál es el contenido. Y luego a la hora de enseñar asana, asana no es esta postura se hace así, punto. Asana es entiende el cuerpo humano y esta postura se puede hacer de estas distintas formas para un principiante, para un avanzado, para una persona mayor. ¿Cuál es el objetivo de ¿Cuál esta es el persona? objetivo? ¿Por qué la vas a enseñar? Ah, pues porque es que tiene que haber invertidas en clase. Eso es una absoluta estupidez. O sea, en clase no tiene por qué haber ni una maldita invertida. Pasa que yo vengo de esa época, que en los años 80 y en los años 90 se enseñaba así. Pero que no. Bueno, y Yengar tampoco te enseñaría invertidas si una persona no debe hacerlas por las circunstancias que sean. O sea, no. No tiene por qué haber esto en una clase de yoga. Tienes que ver quién es tu alumno, ¿vale? Y eso es algo que una formación de 200 a día de hoy en el siglo XXI te tiene que enseñar. Piensa en el alumno, no tanto en las posturas. Y más en un 200. Ahora nosotros hemos incorporado todo el conocimiento del sistema nervioso porque me parece básico. O sea, tan básico como para enseñarlo en un 200 horas. Porque si biomecánica es al cuerpo físico, no al tema músculos, huesos y demás, el sistema nervioso es al aspecto emocional de una persona. Entonces, tener las herramientas, conocer un poco sobre el sistema nervioso y tener las herramientas para saber cómo puede afectar las clases, una respiración, cuáles son las prácticas delicadas para personas que a lo mejor tengan altos niveles de estrés, ese tipo de circunstancias, ¿no?, que nos podemos encontrar en clase, a lo mejor más relacionado con la relación personal, ¿no?, y emocional, y el estado emocional de cada persona. Eso también lo vemos en el apartado del sistema nervioso y me parece que es básico, y lo decía en la formación de yoga sensible al trauma, no solamente una formación de yoga, sino para vivir la vida. Dicho esto, yo tengo aquí para resumir y pasemos la idea de una formación de 300 horas como información, ¿vale? Para quienes estéis en ese momento. Por cierto, no tenéis que hacer las formaciones con la misma escuela. Puedes haber hecho un 200 horas con una escuela y luego irte a otra para hacer el 300. Sí, Gracias a Dios, porque me llega a mí pasar eso y me no, pego un pero el tiro. problema es cuando las dividen de manera distinta, en plan de aquí tienes 100 horas Sí. y luego las 200 en teorías y luego No, o quieres cuando... 150 y ahora 150. Sí. Ya, pero vas a ir a otra escuela y entonces es como, ya, pero estas 150 no te las, Yoga Alliance no te las va a convalidar como No, cuidado 300. con esa idea de una escuela que da la formación de 200 horas, pero luego es una formación De 100 y de... luego No, tienes otra otra de de 200, ¿no? que la de 300 se divide en 200 más 100. Ah, cada escuela puede hacer lo que quiera. El Claro. problema con eso es básicamente que si luego después de ese otro 200, de un supuesto 300, te quieres cambiar de escuela, ya no puedes, ¿vale? Como resumen. No, Dime. y también, porque también me decían, no, es que me han dicho para otra formación, que tengo que hacer antes las 20 horas preparatorias y luego ya la formación de 300 y es como, esa es la estructura de esa escuela. Sí. Esa escuela en exclusivo. Cada escuela funciona por su lado. A mí me vienes con las 20 horas de esa escuela y yo no sé ni qué es lo que ves ahí, ni para qué te sirve eso. Y entonces no te puedo decir, o sea, en nuestra escuela no va a servir para nada. Entonces, que tengáis en cuenta que la estructura de cada escuela varía y nada más, pero que no es común a todas. Sí, dentro de lo que es Yoga Alliance,
es o 200 o Y 300. luego ya hacer, ¿no? Como, sí, lo JSEP, que eso ya es especializaciones y tal. Pero el 200 y el 300, que luego la escuela quiere dividir el 300 en partes y tal, pues eso ya es cosa de cada Hacerte un escuela. cursito de 20 horas antes del 300, pues eso también es cosa de la Por escuela. eso. O lo del retiro final, cosa de la escuela. Mm. Entonces, como resumen, ¿qué debería tener una formación de 200 horas a la hora de tomar la decisión de hacerla? Punto número 1. Los profesores. Céntrate en quiénes son esos profesores, cuál es su experiencia, qué me van a enseñar y no tanto en el nombre de la escuela, ¿vale? Punto número 2. Que el contenido esté actualizado. ¿Ok? Estamos en el 2024, estamos en el siglo XXI. Si el contenido sigue anclado en los años 90, vas a tener luego problemas, vas a tener un choque de realidad cuando termines la formación y empieces a ver que con tu misma formación hay otras personas que lo han hecho en otra escuela y tienen un conocimiento mucho más avanzado. ¿Ok? La idea de secuencias cerradas a día de hoy, siento deciros, ¿vale? Yo vengo también de esa época, siento deciros que el mundo del yoga ha pasado página con eso. Como decía Tamara, está bien para empezar, pero que tu formación de 200 horas sea una secuencia cerrada, vas a salir y te vas a dar de bruces con una realidad que no vas a ser un gran profesor. Lo siento, pero es así. No es que no O vas sea, a no es que tener no vayas a, independencia. claro, no vas a tener independencia, no vas a poder crear, no vas Es a que, poder tener es que no vas a herramientas. poder hacer una clase que no sea esa Sí. secuencia. Entonces, de repente vas a querer dar clases de vinyasa, te van a llamar para dar una clase de... y no hay tiempo. Claro. Entonces, el tema de asana y secuencias. Asana, importante, ese tercer punto, que la formación tenga un amplio contenido en asana, que sea un enfoque biomecánico, que te enseñen a secuenciar esas asanas, no una secuencia, sino a desarrollar secuencias, ¿vale? Las formaciones son de distintos estilos. Nosotros, por ejemplo, es en Hatha y en Vinyasa, o sea, son dos estilos, dos formas al final de enfocarnos. Cuarto punto, anatomía y biomecánica. ¿Okay? Tiene que haber unas bases de anatomía y sobre todo de biomecánica. La anatomía al final es algo que se puede estudiar cogiéndote un libro. Historia y filosofía del yoga. Por favor, una formación de 200 y sobre todo a día de hoy no puede estar basada en que la historia y filosofía que te enseñan del yoga sea el Bhagavad Gita y los Yoga Sutras. No es serio. Y de hecho que no se estudian en profundidad tampoco, se No, te no, pues son mencionan textos que que no se la base estudian, del yoga, que se te hablen los mencionan yamas como si indianos fuesen la Biblia. y ya está. Y no es así. Y no se profundiza tampoco en ellos, sé que se podría profundizar, pero no, se ven los yamas y niyamas y punto. Y finalmente, el ámbito de la pedagogía. La formación te tiene que enseñar a enseñar. Tienes que ser capaz de aprender a distinguir distintas situaciones, distintas personas que puedan en tu clase de yoga tener necesidades especiales a la hora de dar una clase, cómo organizar una clase, cómo empezarla, cómo terminarla. Y luego un elemento que nosotros desde hace un par de años empezamos también a hablar de ello es lo mismo que estamos hablando aquí, el negocio del yoga. Sobre todo al final de la formación es un contenido que una formación de 200 horas también te tiene que preparar. Decir, bueno, cuando salgas ahí, ¿a qué te vas a enfrentar? ¿No? ¿Cómo funciona la industria del yoga? El tema de cuánto se cobra por aquí, por dar clases privadas, etc. Los etc. retiros, Exacto. etcétera. Vamos a terminar con este tema, Tamara, que es el más peleagudo, que es el tema de formarse a nivel online, el yoga online. Hijo, yo no lo veo para nada peliagudo Bueno, para pues mí. hicimos una encuesta ahí en Instagram y hay Ya gente que te, es claro, como absoluta negatividad de el yoga no se puede aprender online. Punto y final. A ver, yo creo que es que también lo que pasa que piensan en que te vas a formar como profesor de yoga sin tener ni idea de asana. Hombre, la idea es que te formas como profesor de yoga porque llevas unos años practicando, ya has estado yendo presencial o no, pero bueno, si estamos obsesionados con lo presencial, ya has ido presencial a clases con distintos profesores, ya sabes cómo es colocar tu cuerpo, ya has visto también los ajustes que le dan a otras personas o las indicaciones que se dan a otras personas, bla, bla, bla. Entonces, si tienes ya ese background y ese conocimiento de las asanas en tu cuerpo, realmente no es imprescindible que la formación sea online, o sea, sea presencial, puede ser online perfectamente. El problema viene cuando no tienes gran idea de la práctica de yoga, llevas un par de meses practicando y dices, no, pero yo quiero ser profesor. Claro, ahí es que ese trabajo que tenías que haber hecho ya yendo a distintos estudios de yoga, ese conocimiento de las asanas, sobre todo cuando te estás centrando, nos centramos en asana y estamos hablando nada más que de asana como si fuera yoga, pero bueno, es verdad que es como esa puerta de entrada, es que ese trabajo de campo que tú ya tenías que traer hecho no está hecho. Entonces, claro, buscas una presencial que te dé ese conocimiento que ya tenías que traer de haber practicado yoga por tu cuenta en distintos sitios. Si vienes con ese trabajo hecho, la formación online
es perfecta para ti. O sea, tú ya has practicado en un montón de sitios, has ido a distintos pues, talleres de fin de semana. O sea, realmente tienes esa pasión por el yoga, tienes ya esas dudas de, oye, pero a mí me ha ajustado en Trikonasana de esta manera, pero yo lo siento. Pero ¿por qué siempre se dice, tienes todas esas dudas que las puedes resolver perfectamente online? A ver, el único ámbito de la formación online que veo choque cuando hay dos. Está el alumno que dice, formarse online no se puede porque no puedo aprender los ajustes de las posturas. Bueno, Bueno, no podrá esa persona en bueno, concreto, lo pero puede primero, ser se yo no puede. ajusto a los alumnos. O sea, mi metodología de enseñanza es poner sobre la mesa que el enfoque de coger al alumno y una mano en la cadera, otra mano en el hombro y tirar de aquí y allá para ajustarle tal, es un enfoque que ha quedado completamente anticuado desde el punto de vista de esto que estás haciendo con el alumno puede, en la situación en la que te encuentras, hacer sentir bien al alumno, pero no es replicable. Es decir, el alumno luego no va a poder hacer esto en su casa. El ajuste manual, miradlo, ha evolucionado mucho. Ya no dependemos, ni deberíamos depender, el alumno no debería depender de un profesor que le esté toqueteando y ajustando todo el rato. Y para eso luego está la biomecánica. Es decir, entender cómo funciona el cuerpo y hacer al alumno entender qué está sintiendo, cómo puede modificar, etc, etc. Para eso no hace falta estar presencial. Ahora bien, creo que y esto lo hemos hablado con muchos alumnos que están haciendo online, no es nuestra opinión esta, es la opinión de alumnas y alumnos que están haciendo y se han formado con nosotros online. Y me sorprende porque ellos mismos lo que hacen es una crítica que es la siguiente. Formarse online requiere más madurez y más responsabilidad. Responsabilidad, sí. ¿Vale? Es muy cómodo Más decir, no, compromiso. más compromiso, requiere mucho más compromiso por parte del alumno, porque tienes que seguir un ritmo desde tu casa, distraerse es más fácil a lo mejor, grabaciones, tal, es decir, requiere que realmente estés comprometido a estudiar. Hemos tenido también personas que su defensa de no se puede uno formar online es por el tema de que una formación presencial, este término que, en fin, la energía, la conexión con el profesor. Yo no sé qué conexión queréis desarrollar conmigo, pero no os equivoquéis, yo no voy a desarrollar una conexión especial con vosotros por estar presencial. No, y eso Voy a además, prestar la misma atención, conexión y profesionalidad con el presencial pero como eso además se te puede volver un poco en tu contra, porque hay hombre, veces que conectas con un grupo y hay veces que que no no, conectas con el grupo. Entonces, si todo el peso lo vas a poner en la conexión con el grupo y de repente llegas y no hay feeling, estás jodida. entonces, ¿qué? O el Y grupo te luego, rechaza. y luego otra cosa, yo creo que ser tan tajantes en el sentido de no, online no se puede. Claro, es que estamos pensando que vivimos en Barcelona y que tenemos 50 formaciones este otoño que Claro. comienzan y a las que puedo asistir. Pero para personas que no viven en una ciudad grande que se dé una formación de yoga o que sí se da una formación de yoga, pero que no le gusta el contenido, no le gusta entonces, ¿qué pasa? No se puede formar como profesor de yoga, no puede cumplir ese sueño de profundizar y aprender más sobre esta práctica que le ha transformado. Hombre, por favor, por supuesto que puede, por supuesto que puede. Entonces, Claro. que no siempre estamos en una capital con un estudio ahí al lado donde me puedo ir a matricular. No, personas que viven en pueblos, en zonas alejadas y que quieren formarse con una escuela en específico O que y lo por ofrece cuestiones online. Bueno, por familiares no supuesto. pueden irse un fin de semana entero a estar sentado en el suelo o tal. Que mucha gente decía, no, pero tu primera formación tiene que ser presencial. Si puede ser, pues bien, ¿vale? La formación presencial es más cara. Esa es otra, ¿vale? O sea, la realidad que luego la gente, no, la formación presencial es más cara. Eso es lo que hay. Tiene también su elemento de desplazamiento, de tal, no sé cuánto. Y las cosas como son, que luego la gente parece que online que presencial están muy conectados. Pero esto es una cosa que sabemos tú y yo, Tamara, que llevamos años dando formaciones. Después de comer, la gente vuelve a la formación y estás tirado en el suelo que te quedas medio dormido. O sea que también el nivel de atención, por el hecho de que estés presencial, no es mejor. ¿Vale? Aquí yo esto lo digo ¿por qué? Pues porque al final yo me pongo en la posición de alumno y cuando escucho todas estas excusas de no, el no se puede en online, tal, no sé cuántos, digo, ¿sabes qué pasa? Que ahí te quedas en tu casa sin formarte porque no puedes formarte online. O lo que Esto es yo lo que dijo decía, una alumna que decía, el que se queja tanto de que el yoga no se puede hacer online es porque él no puede. Tú no puedes hacer una formación online por lo que sea y es respetable, ¿vale? No conectas tal, lo de conectar es una cuestión del wifi. Estoy de broma aquí, ¿vale? No conectas, no puedes, no tal, vale, pero ten en cuenta que entonces no te vas a formar. no, o vas a optar a formaciones que lo que decía yo, que tú no eliges, que tú no decides, sino lo que te caiga. ¿Qué prefieres, una mala formación presencial o una buena formación online?
Claro. ¿Qué prefieres? Claro, si es lo que tienes disponible cerca. Recuerdo también las palabras de una alumna justo cuando sacamos este tema a colación que decía, yo no necesito estar al lado de Borja o de Tamara O con gente, o con el gente. rollo community. Yo, es una cosa de responsabilidad mía, de sentarme, de estudiar. Yo creo que si hay ilusión y si hay ganas, da igual que sea online. Y ahí estamos hablando de un 200. Yo no te digo nada ya, una vez que tienes un 200 y eres profesor, por supuesto, el resto de las Sí, formaciones. ahí ya es que sinceramente Bueno, yo es no. que yo No. solamente me formo online. O sea, O sea, entiendo que tu primera formación de 200 horas hagas el esfuerzo, busques que sea presencial. Si y no, porque atención, después pregunta, ¿cómo online, hiciste el método Franklin, que es todo corporal? todo online, ¿Cómo hiciste liberación miofascial con todo online. Thomas Myers? Sí, Todo o sea, online. a mí cuando la gente me Y que dice, puedes decir, bueno, pero claro, claro, es que eso era, pero es que eso era respiración y no, respiración no, hace no, no, falta, no, no, no. no, no. O sea, yo el método Franklin, el primer nivel del método Franklin lo hice todo online. Y es un método que es Basado en el básicamente movimiento. basado en el Para movimiento. bailarines y Por lo tanto, a mí cuando la gente me dice, no, no se puede, yo me quedo callado y le miro y decir, tú no puedes, tú no puedes. Porque no quieres, porque no tal, porque lo que sea. Entonces, y de Y luego nuevo, hay unas ventajas, ¿vale? Hay unas ventajas que es, puedo parar, yo por ejemplo, no yo todo lo hago con profesores que hablan en inglés. Están en Canadá, en Estados Unidos, están en la India, etcétera. Em, puedo, mi inglés es bueno, pero no es, pero muchas palabras me cuestan muchas cosas, sobre todo yo soy muy dura de oído en inglés y en español. Yo estoy todo el rato con el ¿qué? eso, ¿Qué? eso es porque eres andaluza. Y entonces puedo parar la grabación, escuchar, puedo poner subtítulos, puedo volver a esas grabaciones en el futuro mientras tenga Sí. acceso, puedo hacerlo a mi ritmo cuando quiera, pues lo que os decía, ahora después de verano, mira, me voy a poner 10 minutos aunque sea, ¡ay, qué inspiración! Entonces también tiene todo ese beneficio, ¿no? Lo puedes organizar a tu ritmo cuando tú quieras y sobre todo verlo las millones de veces que necesites, ¿no? Si eres así dura de oído como yo, Sí. puedes hacer paradas y escucharlo y volver a tomar notas. Y si te gusta tomar notas de todo como yo, pues lo mismo, le doy a stop, copio, le doy a stop, copio. Así todo el rato. Yo además es lo que digo, los últimos 6, 7 años, la mayor parte de las formaciones realmente importantes que he hecho han sido online porque la realidad es que son profesores de Estados Unidos y os digo más, no son ni siquiera en directo, porque por el cambio horario, pues muchas veces decir, mira, yo no puedo estar a las 3 de la mañana empezando una formación, ¿vale? ¿Qué tenemos en la formación de 300? Una alumna que es una máquina, Karen, te mandamos un saludo, o sea, porque se conecta a lo que es 10 de la mañana aquí en España y es como, ¿pero qué hora es ahí? Las 3, las... Madre mía, qué máquina. ¿Vale? Pero nosotros, por ejemplo, la formación de 300 horas no la impartimos ni la vamos a impartir presencial. ¿Por qué? Porque es imposible. Y la realidad, y con esto termino, mucha de la gente que empieza nuestras formaciones presenciales, Tamara, ¿qué pasa al tercer mes de presencial, presencial, presencial? Y al segundo encuentro. Y al segundo encuentro. En cuanto ven que las grabaciones son tan buenas, el audio es tan bueno y que desde casa se sigue tan bien. Pues vienen, no vienen, se quedan en casa y tal. Y creo que al final cada uno tiene que estudiar de la forma que le resulta efectiva. Por lo tanto, respeto completamente a quienes no pueden, no quieren, no toleran una formación online y tiene que ser presencial. Y aquí voy a hacer yo ya mis últimas palabras, pero me acuerdo un chico que comentó en plan de, bueno, yo entiendo que los profesores de yoga os tenéis que reinventar y tenéis que seguir viviendo y entonces que lo hagáis todo online. No, yo lo ofrezco online y nosotros vivimos en Madrid, podríamos ofrecerlo todo presencial. Bueno, que lo ofrecemos la 300 Algunas no, porque cosas es sí, inviable. algunas cosas Es sí, gigantesca la formación. pero al final, y esto también para profesores de yoga, no te puedes dedicar a todo. ¿Vale? No puedes llegar a todo. Yo no puedo, yo me centro en otras cosas. A mí biomecánica, sinceramente, me aburre muchísimo. Entonces, yo no me centro en biomecánica porque Ni yo en el sistema nervioso. porque no es algo que me apasiona. Yo ya con el tiempo he aprendido qué es lo que me apasiona, qué es lo que me gusta, me voy a centrar y me voy a especializar en ello. Porque tengo una capacidad mental limitada, cada vez más, muy limitadita. Y sí. No digas eso. No, pero en el sentido de que no, yo y todos, cada uno de nosotros tenemos una experiencia limitada, tenemos un tiempo limitado, tenemos una energía limitada, tenemos unas neuronas limitadas. Es verdad que con el tiempo más, oye, nos hacemos mayores. Pero entonces yo le tengo que dedicar el tiempo y el esfuerzo que tengo a lo que me gusta y a especializarme en una cosa, porque no puedo tocar todos los palos. Yo no puedo dar una clase de power y una clase de Ashtanga y ahora te doy una clase de restaurativo y otra del sistema nervioso y te hablo de los chakras, pero también te hablo de historia y filosofía del yoga con la complejidad que lo hace Víctor y también te voy a hablar de biomecánica con la complejidad que lo hace Borja. No, yo soy Tamara Suárez y te hablaré de las complejidades de aquello en lo que me especializo. No puedo llegar a todo. Entonces, ¿voy a ofrecer clases de biomecánica? Pues nunca.
Y de hecho, si es lo que buscáis, no os vengáis a mis clases porque no va a haber ninguna instrucción de biomecánica en absoluto. Bueno, tú en nuestras clases online, en nuestra Yo plataforma no, Yoga Basement, tienes más fans que yo en eso. bueno, vale, pues Claro, pero es que Tamara con mi tiene estilo alumnas. personal, o Claro, sea, y no está basada en biomecánica porque eso no soy yo. la Yo gente se soy apunta otras a las cosas. clases online nuestras. Hay gente que se apunta por mí, hay gente que se apunta solo por ti, hay gente que se apunta por los dos. Y eso es lo bonito, es decir, Eh, Tamara me va a enseñar esto, Víctor Algirdi me va a enseñar esto, Borja Sainz me va a enseñar esto, y mi profe de Ashtanga me va a enseñar lo otro, pero es que de eso se trata. Volviendo al comentario aquel, entonces, yo yo me formo todo online. La verdad que todos mis profesores son online porque yo elijo con quién me quiero formar. Yo no espero a que las cosas pasen en Madrid. Entonces, yo elijo con quién me quiero formar y entonces lo tengo que hacer online. Como confío tanto, me gusta tanto, me funciona tanto el formato online, no es que me esté reinventando ni que esté en plan, por un lado no lo puedo hacer presencial y online porque tengo una vida limitada y unas horas limitadas. Entonces me centro en el formato online para dar mis formaciones porque me parece que es súper válido para el tipo de formaciones que yo doy. Son súper válidas, yin yoga, yoga sensible al trauma, ahora hago yoga para la calma, el 300 horas que es muchísima teoría, pranayama, meditación. El formato online no se pierde nada, o sea, no estoy como en plan cara dura de, como a ti te interesa hacerlo online, no, yo estoy apostando por online porque es como yo me formo, porque confío en el formato y porque sé que no se pierde ninguna calidad, ni se pierde nada en el formato online, por eso lo ofrezco. Y hombre, si tuviera dos vidas, pues a lo mejor tendría vida para ofrecerlo todo presencial y para ofrecerlo todo online, pero como solamente tengo esta y tengo horas limitadas, pues yo apuesto por el online porque es la plataforma que a mí me funciona para aprender y creo que es la ideal, por lo tanto, para enseñar. Pero claro, requiere de mucha ilusión Y lo que has dicho que confías, no es que confíes, confías en ti misma, que eso es lo que nos comentó una alumna también sí, por privado cuando hicimos este cuestionario. Y ella decía, es que lo mismo, con eso cierro yo. Formarse online puede ser un reto, ¿vale? Puede que no, a mí no me resulta un reto, pero si es un reto, ten en cuenta que es que de los retos, ¿vale? Uno sale mucho más fuerte. Entonces, sí. confiar en ti Y misma. ojo, que también lo estamos pintando aquí como si fuera dificilísimo. A mí me resulta súper fácil. A mí lo que me da una pereza terrible es pensar en irme a Minneapolis a dar una sesión presencial con mi profesora. O sea, Es que es una es que- paliza económica. no, no ya solamente por eso. O sea, me lo preguntaste una vez, ¿no te gustaría formarte con ella en vivo? Y es como, no. O sea, yo personalmente, también es verdad que yo soy peculiar, puedo ser Luego se peculiar. te caen los mitos cuando conoces a los profes online en vivo y dices, Y ya no es por eso, es que realmente en online no necesito más y sobre todo me entero más en online, pues yo me despisto "Claro, que yo mucho. en el online me pongo filtros para salir guapo. Me pongo pelucón, así como pelazo, y luego me ven en vivo y dice, pero si está calva. Bueno, hasta aquí nuestro podcast de hoy. Espero que hayáis disfrutado. Ha sido un podcast largo, pero creo que hemos hablado de muchas cosas que en ocasiones tratamos así como puntos, así sueltos, tal, y precisamente este episodio queríamos recoger un poco todo. Y si tenéis cualquier duda, este podcast os hace tener dudas de, oye, y a mí se me ocurre ahora esto. Escribidnos a nuestra escuela, nuestro mail, tenéis también el contacto abajo, info@lighthouseyogas, terminado con s.com, ¿ok? Y estaremos encantados de contestaros. Recordar que si estáis interesados también en formaros, si visitáis nuestra web, estamos constantemente siempre ofreciendo cursos. Ahora comienza en octubre de 2024, este octubre la formación presencial ya está sold out, pero podéis hacerla online. Y en marzo comienza un nuevo 300 horas que dura pues básicamente todo el 2025. Así que ha sido un placer. No, y si la clave está o busquéis especializaros más en la parte como más tranquila, relajante, pasiva, podemos decir, o receptiva del yoga, está BSMT Nidra, para Que, especializarnos en que no relajación y en viene. descanso, Y yoga para la calma, tu y yoga para la formación, ya te calma. digo. La verdad que las dos van ahí como muy de la mano. Sí. Así que un placer y disfrutad de la vida. Un abrazo para todos. Tamara, ¿qué horas son? Son la 1. ¿Qué hacemos de comer? Ahora lo vemos. Seguro que hace... Kitchery. ¡No! ¡No!
Bye.